Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 77. Giros y vueltas. Ubicación: Konoha. Arashi se estaba poniendo nervioso. Sentía que todo el examen se desarrollaba afuera y él no podía participar. No, sabía que no era así. Él sí. Era parte de ello. Él era quien había tenido la suerte, solo tuvo que pelear 2 combates antes de llegar a la final. Pero eso significaba que los demás combates seguían en curso. La segunda ronda de combates ya estaba en pleno apogeo. Cuando Tsume se enfrentó a Mangetsu, Aoimaru se unió al combate. Pero el poder adicional que le otorgaba el perro no le sirvió de mucho contra el Shinobi de Kiri. Sabía cómo defenderse contra 2 oponentes y también cómo separarlos. Una vez hecho esto, derribó a Aoimaru con la empuñadura de su espada. Un fuerte golpe en la frente y el perro perdió su forma humana, cayendo al suelo inconsciente. Entonces se giró hacia Tsume. Sin embargo, no la atacó de frente. De repente, cambió de táctica y la mantuvo a raya con un jutsu suiton. No era como el jutsu que había usado Pakura. Este era más bien un jutsu de disparo rápido. Tsume no podía quedarse quieta por miedo a que la golpearan. Sin embargo, no le sirvió de nada. Una vez que la dejó exhausta, la derribó con un fuerte golpe en la nuca. Cuando Pakura se enfrentó a Hikaru, una parte de Arashi esperaba que lo manejara como lo había hecho con Chichi y lo venciera. Pero ese no fue el caso. Hikaru no la manejó con facilidad. La dejó de lado como si no valiera la pena luchar contra ella. Incluso cuando ella desenvainó su espada, él no pareció tomarla en serio. Le arrancó la espada de las manos y la arrojó a un lado. Cuando ella intentó recuperarla, él siguió interponiéndose en su camino. Pero lo que realmente molestó a Arashi fue que Hikaru no estaba golpeando a Pakura con tanta intensidad como lo había hecho con Tsukiko. Estaba seguro de que no era el único que lo había notado. El combate llegó a su fin cuando Hikaru dejó inconsciente a Pakura con un combo 1-2. El combate entre Shin y Genbu le llamó la atención, sobre todo porque quería ver qué había hecho Genbu para ganar su primer combate tan rápido. Al comenzar, Shin solo sacó la marioneta del perro, pero Genbu no respondió. Simplemente se quedó allí, como esperando a que su oponente diera el primer paso. Shin tampoco hizo nada, sujetando al perro con una mano. El perro parecía olfateando el aire. Cuando Genbu levantó la mano, el perro atacó. Saltó hacia su brazo, mostrando los dientes para morder. Genbu lo aplastó con un simple movimiento de muñeca. Shin no intentó levantarlo. En cambio, sorprendió a Arashi cargando directamente contra Genbu. Parecía que quería terminar la pelea antes de que comenzara. Pero Genbu juntó las manos en un sello manual, como si rezara, y su oponente cayó al suelo con un golpe sordo. No se movió del suelo y Genbu fue declarado vencedor. Arashi se preguntó qué lo había hecho caer inconsciente tan rápido. ¿Se trataba de algún tipo de genjutsu? Tenía que serlo. Genbu nunca lo tocó. Al menos no en público. Fuera cual fuera la causa, si se enfrentaba a ese genin, tendría que estar alerta. Después de eso, llegó el combate de Hiro contra Inoji. Su compañero se arriesgó a acercarse al Yamanaka, pero también fue ahí donde brilló. El combate se convirtió rápidamente en una lucha de puro taijutsu. Estaba claro para todos que un desliz costaría la victoria. Arashi observaba atentamente, esperando a ver quién cometería el desliz. Resultó ser Inoji, cuando bajó la guardia demasiado. Hiro aprovechó la brecha en su defensa y cambió la situación. Terminó con Inoji en el suelo, con las manos en alto en señal de rendición, y Hiro se proclamó vencedor. En lugar de dominar a su oponente, Hiro lo ayudó a ponerse de pie y rápidamente atacó el Tenketsu que había cerrado durante la pelea, abriéndoselas. Inoji le hizo un gesto de agradecimiento antes de abandonar la arena. Eso había sido así a casi media hora. Había un descanso entre los combates para que Hiro pudiera descansar un poco. No es que Arashi fuera a culparlo por eso, pero era la razón de su nerviosismo. Golpear el suelo con el pie no servía de mucho, salvo para cansarlo un poco. No podía caminar de un lado a otro por la habitación, no había suficiente espacio. El televisor estaba apagado porque no quería ver a los comentaristas comentar las peleas y lo que podría pasar después. Solo podía sentarse en la cama y esperar. Se miró la mano mientras esperaba. Recordó el mes de entrenamiento. Había algo que no podía aprender, por mucho que lo intentara. Su abuelo siempre parecía decepcionado cuando lo intentaban. ¿Serían diferentes las cosas si pudiera usarla? Se preguntó. Bajó la mano.
No tenía sentido preguntarse, sobre todo porque aún no había empezado a luchar. Además, ya había aprendido bastante. Ring. Su mirada se fijó en el teléfono. No dejaba de sonar mientras permanecía allí sentado. Tardó un buen rato en levantarse y contestar. ¿Sí? Tu combate es el siguiente, le dijo la voz en su otro lado. Sal del vestuario y ve a la derecha. Encontrarás las escaleras que llevan a la arena a tu izquierda. Cierto. Gracias. Buena suerte. Después de esas dos palabras, el teléfono hizo clic y solo oyó el tono de marcar. Dejó el teléfono y se tomó un momento para asegurarse de tenerlo todo. Lo hizo. Salió de la habitación y se detuvo al llegar al pasillo. Ya no estaba inquieto. Ahora estaba nervioso. Empezó a mover los pies, pero parecía que iba en piloto automático. ¿Por qué estaba nervioso? ¿Era porque se enfrentaba a su amigo? ¿Quizás porque era su primer combate? No lo sabía. Solo sabía que caminaba hacia allá y no se detenía. Antes de darse cuenta, estaba en lo alto de las escaleras. Parecía que solo había oscuridad allí abajo, que se tragaba las escaleras tras unos pocos escalones. Sentía que si bajaba, la oscuridad lo envolvería, pero al aguzar el oído, oyó algo escaleras abajo. No era solo ruido. Tenía un patrón, demasiado confuso para comprenderlo. Al cabo de un momento, comprendió que era gente. Podía oír a gente hablando débilmente allá abajo. Estaban esperando a que empezara el partido. Lo estaban esperando a él. Empezó a bajar las escaleras. Con cada paso, recordaba el mes de entrenamiento que había tenido. Su abuelo había aparecido la noche después de su llamada y lo había llevado a lo profundo de los bosques que rodeaban la aldea. La siguiente vez que vio Konoha fue cuando le permitieron regresar para ese baile. Habían entrenado prácticamente sin parar en ese bosque. Sin embargo, aunque lo habían hecho, esa incompetencia que siempre había sentido por ser el nieto de Naruto Uzumaki, algo que había sentido enterrado desde que llegó a Konoha, regresó. Hiciera lo que hiciera en ese bosque, sentía que no era suficiente. Su abuelo no decía nada. Nunca lo hacía. Eso parecía empeorarlo todo. Pero Arashi no flaqueó. Siguió entrenando con ahínco, esforzándose al máximo para demostrar su valía. Y aunque creía haber mejorado en ese mes, aún sentía que podía hacer más. Sus pies tocaron el suelo. El pasillo estaba apenas iluminado, pero había un punto de luz al final. Era la salida. El ruido venía de allí y se hacía más fuerte con cada paso. Antes de darse cuenta, estaba en la salida. Podía ver la arena justo delante. Hiro y el supervisor lo esperaban. Se quedó en la salida. Miró la arena y todo lo que lo esperaba. Un solo paso lo llevaría afuera. Sin embargo, ese paso se sentía como una barrera. Más allá de esa barrera estaba todo. La gente. El supervisor. Hiro. Todo parecía amortiguado más allá de ese paso, pero no dudó. No, la sangre le corría más rápido. Le picaban los pies. Querían avanzar. Y él obedeció. Dio ese paso y la barrera se hizo añicos. El rugido de la multitud inundó las paredes y se le metió en el alma. Lo esperaban. Deseaban lo que vendría después. Y él también. A juicio de Asami, Natsumi perdió la cabeza cuando Arashi salió al descubierto. Ahí está. Ahí está. Gritó, saltando en su asiento. ¿Lo vemos, Natsumi?, le dijo Naruto a su nieta. Zuko no estaba seguro, pero le pareció que su cuñado sonreía bajo la capucha. Era difícil saberlo por la capucha. Asami miró al chico de abajo. ¿Ha crecido?, se preguntó en voz alta. Ciertamente parecía tener unos centímetros donde antes no lo sabía. Eso parece, asintió Tano, viéndolo caminar hacia el supervisor. Yoe miró a su aprendiz. ¿Te sorprende? Ha pasado al menos un año desde que lo viste. 1 año y medio, corrigió. Asami lo corrigió. Más bien 2 años. El Paragón les dijo a ambos. Aún así, no es una gran sorpresa que haya cambiado, ¿verdad? Su aprendiz negó con la cabeza. No, no lo es. Pero es diferente verlo que hablar de ello. Volvió a bajar la vista al suelo. Me pregunto cuál sería su reacción si me viera. ¿Qué quieres decir?, preguntó a su amigo, girándose para mirarlo. La última vez que nos vimos fue después de que Amon atacara la copa conmemorativa. Yo acababa de perder mi control y entonces entró con paso tranquilo para decirme que los murciélagos lobo habían sido vetados permanentemente de jugar por control de nuevo, y que también les habían quitado todos los campeonatos que habíamos ganado. Sintió una enorme satisfacción al darme la noticia. Volvió a mirar la arena. Nunca había conocido a Arashi, pero ya no le causaba buena impresión. Asami vio que fruncía el ceño.
intervino. Tano era diferente entonces. Básicamente, era un imbécil. Eso es ser generoso, Asangi, dijo Tano. Fui un imbécil. Mi equipo no tuvo ningún problema en hacer trampas durante los partidos y sobornar a los árbitros para salirse con la suya. Arashi lo sabía y me hizo prometer que no lo haría en la final. Rompí esa promesa sin pestañear. Oh, dijo. Sabía que Tano había sido diferente antes de convertirse en aprendiz y que ahora era mejor hombre. Volvió a mirar a Arashi con nuevos ojos. Zuko se inclinó hacia Naruto. Ha crecido, comentó. Asintió en silencio. Y por fin está empezando a ganar músculo. ¿Ayudaste con eso, no? Un poco. Asami miró a su sensei. ¿Qué le enseñaste? Mira y descubre. Ella haría precisamente eso. El supervisor levantó la mano y ella pudo sentir que el público se tensaba. Comienza, dijo el supervisor, bajando la mano y dando un paso atrás. Ni Arashi ni Hiro se movieron. Se miraron fijamente, manteniendo sus respectivas posturas. ¿Quieres empezar? Le preguntó Hiro. Sonrió. Si quieres empezar, adelante, etiqueta. No lo creo. Me has visto en acción. Ataco y sé que podrás defenderte. Tienes la misma ventaja. Hemos entrenado juntos, ¿recuerdas? Si no entrenaban en equipo, entrenaban juntos. Arashi conocía las fortalezas y debilidades de sus compañeros, y ellos las suyas. Era para cubrirse mutuamente en combate, algo que a él le gustaba pensar que habían cubierto bastante bien, hasta el segundo examen, claro está. Hiro negó levemente con la cabeza, sin apartar la vista de su amigo. Hemos tenido un mes para entrenar separados. Mi abuela y la señorita Sakura me entrenaron hasta el cansancio. Aquí igual. Así que sabes que soy diferente, igual que yo sé que tú eres diferente. ¿Quiénes eran antes del mes? ¿Cómo peleaban? Bien podría ser diferente ahora. Arashi sonrió levemente. ¿Qué te parece, Hiro? Te contaré un secreto. ¿Un secreto? ¿Qué tramaba? Hiro se mantuvo alerta, sin bajar la guardia en ningún momento. Sí, un secreto. Apenas aprendí nada nuevo en el último mes. Soy prácticamente el mismo que hace un mes. Parecía que decía la verdad, pero Hiro no bajó la guardia. Si tú lo dices. Sí. Miró de reojo al supervisor. El hombre parecía un poco molesto con tanta charla. Creo que quiere empezar a pelear, comentó, mirándolo fijamente. Hiro le dijo. Entonces lucha. Está bien, está bien. Cargó contra su amigo y le dio una fuerte patada en el costado. Hiro se apartó. Luego, desplazó su peso hacia adelante y golpeó con fuerza a Arashi en el brazo. Falló el tenketsu por 5 centímetros, porque el brazo ya se estaba moviendo a la defensiva. Continuó el ataque, pero se detuvo al tener que esquivar un golpe en la cabeza. Recibió un golpe en la rodilla y el dolor se hizo notar enseguida. Lo apartó con la misma rapidez, contento de haber aprendido ese truco hacía tiempo. Ambos se dieron cuenta de que habían mejorado en su taijutsu. Se movían más rápido, reaccionaban con mayor rapidez y golpeaban con más fuerza que antes de que comenzaran los exámenes. Por eso también se igualaban golpe a golpe. Algunos probablemente pensaron que, al tener el Byakugan, Hiro debería tener ventaja. Pero no la tenía porque Arashi era demasiado rápido. Por mucho que intentara usar el tenketsu, si se desviaba por centímetros, no surtía efecto. Tal cosa hizo que Hiro se preguntara. ¿Lo sabía Arashi antes del mes? ¿O se lo habían enseñado durante el mismo? También le hacía preguntarse quién se lo había enseñado. La pregunta nunca le importó mientras entrenaba, pero ahora, le rondaba la cabeza. De hecho, era tan grande que se distrajo y fue derribado al suelo de un golpe. ¡Ah! Gritó al golpearse la espalda contra el suelo. Sus instintos le gritaban que rodara para alejarse de su atacante. Hizo lo contrario, rodando hacia él. Atacó con las manos y le dio un codazo en las piernas. No paralizaría a Arashi, pero lo frenaría lo suficiente como para que Hiro continuara. Se puso de pie y retrocedió, adoptando la postura inicial. Arashi lo miró con extrañeza. ¿Qué haces, Hiro? Tenías ventaja. Deberías haberme atacado. ¿Por qué no lo hizo? No me digas que esto es algo honorable. No lo es, le dijo Hiro. Estaba literalmente demasiado cerca. Con 5 centímetros entre la ropa, no pudo haber hecho nada. Lo único que pudo fue retroceder como debía. Eso fue lo que pasó cuando calculó mal cuándo salir del rollo. Nunca pudo lograrlo durante el entrenamiento. Sus piernas empezaron a perder el entumecimiento. No podía moverlas de nuevo. Lo has hecho bien, le dijo a su amigo mientras volvía a la postura Ken. Has estado intentando atacar mi tenketsu.
¿Y has estado evitando eso?, comentó. Por supuesto que lo he estado evitando. Tendría que estar loco para no evitarlo. Decir y hacer son dos cosas distintas. Realmente había mejorado si era capaz de reaccionar así en una pelea. La rubia sonrió. ¿Entonces intentaste algo diferente? ¿Como el genjutsu? No sabemos nada de genjutsu. Al menos él no. De nuevo, no tenía ni idea de lo que Arashi había aprendido en el último mes. Ah, cierto. Lo olvidé. Hiro no lo creyó ni por un segundo. Claro que sí. ¿Qué tal el ninjutsu? ¿Te estás ofreciendo a empezar? Se encogió de hombros. Mejor así. Salió de la postura y cruzó los dedos. Kage Bunshin no Jutsu. Cuando el clon de su nieto apareció a su lado, Naruto no necesitó supervisión para ver la sorpresa de los shinobi de Konoha. De hecho, algunos incluso se les salían los ojos de las órbitas. Le pareció muy divertido. Pero al mirar a sus antiguos compañeros, los vio mirando fijamente a Arashi. Algunos incluso echaban un vistazo alrededor del estadio. «Te están buscando», dijo Kurama. «Ya lo veo». Pero no iba a hacer nada al respecto. Era el día de Arashi, no el suyo. Zuko lo miró. «¿Le enseñaste eso?». Asintió. «¿Cuántos puede hacer?». «No tanto como puedo», dijo. El viejo maestro fuego se burló. «Dudo que alguien pueda hacer tantos como tú, Naruto». «Gracias». Volvió a su pregunta original. «¿Cuántos puede hacer?». El viejo Paragón miró hacia el campo. «Solo ese. Si hay más, no aguantan». «Casi suenas decepcionado». Dijo eso tras usar el oído y encontrar esa decepción. Podría habérselo inventado. No lo soy. Es bastante impresionante que haya podido crear un clon así tan joven. No todos eran como él. Él lo sabía. Y me dio suficiente para enseñarle algo más. ¿Qué es eso?, preguntó Asami. «Mi propia técnica de lucha personal». Zuko sabía qué era eso. Y se sorprendió. ¿Aprendió todo eso en un mes?, le preguntó a Naruto. Si era así, estaba aún más impresionado. Negó con la cabeza. No, solo lo básico. No fue tan difícil, ya que lo dominaba. Vivir en Ciudad República y permanecer en la isla del Templo Aire sin duda ayudó a su nieto a empezar a ver las diferencias entre las artes del control. Solo tenía que agudizarlas. Aún así, si aprendió eso bien, debería estar bien. Los aprendió muy bien. El dragón cicatriz sonrió. Entonces no hay de qué preocuparse, ¿verdad? Arashi podría arreglársela solo antes de hoy. Ahora, lo era aún más. No se notaba, pero parecía que su cuñado también sonreía. Cierto. Asami sentía curiosidad por lo que hablaban. ¿Qué aprendió Arashi? Los demás aprendices y Natsumi también estaban interesados. La capucha se giró ligeramente hacia ella. ¿Sabes lo que has estado aprendiendo? Sé un poco más específico, por favor. Estoy aprendiendo mucho, le dijo. Eso estuvo bien de su parte. Estilos de lucha. Asami asintió. Sí, has estado enseñando los 4 estilos de control. Puede que no tuviera ninguna habilidad para el control, pero aún estaba aprendiendo las posturas y los ataques. Era algo que más gente debería considerar. Podría darles una ventaja justa contra los controles. Por otro lado, algo así fue uno de los factores de la revolución igualitaria. Eso es lo que le enseñé, y también cómo usarlos en conjunto. Con ese clon, podrá usar el Tsuinken, puño gemelo. ¿Y eso es bueno? Natsumi le preguntó a su abuelo. Zuko le respondió. Muy bien, Natsumi. He entrenado contra tu abuelo desde que éramos adolescentes. Sigue siendo un estilo molesto, y yo tengo experiencia. Bajó la vista hacia la arena. Lo que significa que su oponente no sabe lo que le espera. Hiro observó al clon y las posturas que adoptaban. El original mantenía una postura similar a la del Hiken. El clon mantenía una diferente, una que no pudo identificar. Así que mentiste, comentó. No lo hice, decía el original. Dije que apenas aprendí nada nuevo. No dije que no aprendiera nada nuevo. Había una ligera diferencia en la redacción, pero una pequeña diferencia lo cambió todo. Él lo sabía y Hiro también. Gracias a Kami que no bajé la guardia, pensó el Iga. Si lo hubiera hecho, lo habrían tomado por sorpresa. Oye, jefe, preguntó el clon. Arashi dijo. ¿Sí? ¿Vamos a quedarnos parados sin hacer nada? Hizo una pausa y lo consideró. Probablemente no sea buena idea, ¿eh? No cuando estamos en un examen, no. Está bien. ¿Qué hacemos entonces? Tú mandas, le dijo el clon. Dime qué hacer. Muy bien, ¿qué tal esto? El clon se abalanzó de repente sobre Hiro y le asestó un puñetazo directo a la cara. ¡Guau!
Pensó mientras retrocedía, esquivando el puñetazo por 1 centímetro. Arashi ya estaba allí, siguiéndolo con su propio ataque. Esto era diferente. Fluía en lugar de golpear, como un golpe de Hiken. Le dio en el hombro y fue doloroso. Intentó luchar contra su oponente, pero apenas pudo hacer nada. Cuando intentaba luchar contra uno, el otro estaba allí para atacarlo. Su defensa era atacada por uno y luego completamente ignorada por el otro, golpeándolo con fuerza donde más le dolía. Se movían tan rápido y en sintonía que había perdido la noción de quién era el original. Gracias a esa misma tándem y a su velocidad, usar el Byakugan no serviría de nada para averiguar quién era el original. Esto es malo, pensó. Lo habían entrenado para luchar contra una sola persona, no contra varias. Eso era algo que no habían abordado el último mes. Tranquilo, Hiro. Piensa. Puedes vencerlo. Obsérvalo. Observa sus estilos de lucha. Encuentra un patrón. Encuentra una debilidad. Expónla. Para eso lo habían entrenado. El problema era que no creía poder encontrar una debilidad y explotarla, no antes de quedar hecho papilla. Aún así lo intentó, concentrándose más en la defensa que en el ataque. Seguía observando, esquivando los golpes que podía y aguantando los demás lo mejor que podía. Cuanto más observaba, más empezaba a ver algo. Parecía un patrón en los movimientos. No podía concentrarse del todo por miedo a bajar la guardia y quedar inconsciente. Pero había algo ahí, no sabía cómo, pero Arashi debió de darse cuenta de lo que hacía. Porque fue entonces cuando los estilos de lucha cambiaron. Los golpes contundentes se convirtieron en puñetazos y patadas rápidos y furiosos, mientras que la fluidez de repente empezó a volver sus propios movimientos en su contra. Eran dos estilos diferentes, nuevos además. ¿Cuántos conoce? Se preguntó Hiro. Pero preguntarse no le serviría de nada ahora. Arashi probablemente tenía más en reserva, uno de los cuales finalmente atravesaría su guardia y lo derribaría. Ni siquiera habían llegado al ninjutsu. Y aunque había aprendido algunos jutsus de clan, no podía usarlos allí. No tenía espacio. Estaba perdiendo en esta pelea. Lo sabía y Arashi también. Solo le quedaba una cosa por hacer. Solo espero que mi abuela no me mate por esto, pensó. Sus padres lo entenderían, pero Lady Hinata era impredecible. Aún así, era su mejor opción. Se separó de las dos rubias, saltando hacia atrás para separarlas. Miró al supervisor y levantó la mano. Renuncio, dijo en voz alta y clara. En cuanto pronunció esas palabras, sus oponentes se detuvieron en seco. El de la izquierda desapareció en una columna de humo. Los Arashi restantes esperaron mientras el supervisor anunciaba, ganador del encuentro, Arashi Uzumaki. Entre los aplausos, Arashi se acercó a su compañero. Buena pelea, Hiro, dijo. Me costaba mucho romper tu guardia. No me lo pusiste fácil. Lo sé. Extendió la mano para un apretón de manos. Hiro extendió la suya y se estrecharon. Entonces Arashi tomó la mano de su amigo y la levantó en alto hacia el público. Vieron lo que hacía y aplaudieron tanto a él como a Hiro. Bumi aplaudió al verlo. Bien hecho, dijo con aprobación. Muy bien hecho. Tú no estaba muy seguro de lo que acababa de pasar. Solo vio a Arashi levantando el brazo de su oponente. ¿Se suponía que significaba algo? Debía serlo, ya que la gente aplaudió y Bumi lo aprobó. Tano, ¿qué pasa? Arashi está demostrando una buena forma. Frunció el ceño, confundido. ¿Qué se supone que significa? Tano no se molestó. Sabía que su amigo no era un buen deportista. Se había esforzado al máximo por educarlo y habían cubierto mucho terreno, pero había algunas lagunas que debían cubrirse. Esta sería una de ellas. Está demostrando a todos que peleó con un buen oponente y lo reconoció. Es algo que los maestros profesionales también hacen. Él nunca lo había hecho, generalmente porque nunca pensó que peleara con alguien que valiera la pena. Si alguna vez se enfrentaba a alguien que pudiera hacerle frente o incluso vencerlo, se enojaba en lugar de ser respetuoso. Esos eran los que salían del estadio con más lesiones. Menudo imbécil era entonces. Zuko le dijo a Naruto, ¿qué piensas? Si fuera solo esa pelea, diría que Arashi tiene buenas posibilidades de ascender, respondió. ¿Estás hablando profesionalmente o como un abuelo orgulloso? Profesionalmente, por supuesto. Eso era lo que le habían pedido. El viejo maestro fuego sonrió levemente. Había oído lo que Naruto no dijo. Estaba orgulloso de su nieto. ¿Y qué hay de su oponente? Tiene muchas posibilidades de convertirse en Chunin. Quizás incluso más que Arashi. Asami podía adivinar por qué. ¿Porque participó en más peleas que Arashi?
Preguntó, buscando confirmación. La capucha se movió brevemente. Sí. Pudo demostrar más de lo que podía hacer. Arashi también lo hizo bien, dijo Yue. Tano, dime por qué. Su exigencia pilló a Tano desprevenido. Bueno, él intentó concentrar sus pensamientos en algo que pareciera coherente. La mirada expectante de Susifuno le ayudó. Estoy esperando. Lo sé, respondió. Me sorprendiste. Estoy al tanto. Explícamelo. Esta vez, iba a hacerlo. Al principio, fue capaz de igualar a su oponente prácticamente golpe a golpe. Luego, al cambiar a la postura Tsuinken, logró superar a Hiro y obligarlo a rendirse. Miró a Yue. ¿Qué te parece? Te concentraste en lo físico. Eso es lo que querías, ¿verdad? Había algo más. Lo mental. Claro que estaba lo mental. Se le había olvidado. ¿Qué me perdí? Preguntó. ¿Los escuchaste antes de que empezaran a pelear? Apenas. Estaban muy abajo y él arriba, en los asientos. Si la gente hablaba o vitoreaba, podía entender algo de lo que hablaban. Aparte de eso, no tenía nada. ¿Y tú, Bumi? Le preguntó. La miró fijamente. ¿Por qué me pones en aprietos? Es tu aprendiz. Se suponía que ella era quien debía enseñarle. Un día de estos tendrás un aprendiz. Considéralo una experiencia de aprendizaje, dijo alegremente. Además, estaba el hecho de que, de los adultos, él sería el que mejor escucharía lo que se decía en la arena. Afirmaba que era porque había estado en el ejército y tenía que escuchar órdenes en medio de ruidos fuertes. Era plausible, pero ella seguía pensando que tenía algo que ver con su herencia de nómada aire. Suspiró exasperado. Tenía razón. Arashi le dijo a Hiro que apenas había aprendido nada nuevo durante el último mes, dijo. ¿Entonces? Preguntó Natsumi. ¿Qué te dice eso, Nat? No lo sé. Dímelo tú. No iba a rendirse tan fácilmente. Si oíste eso, ¿qué opinas? Parecía obvio. Yo diría que apenas aprendió nada. Eso había dicho su hermano. Piensa en las palabras, Nat. ¿Qué se te quedaría en la cabeza después de escuchar algo así? Lo pensó, oyendo las palabras una y otra vez en su mente. Sonaban exactamente como debían. Pero cuanto más las oía, más se le quedaba algo grabado. No aprendí, le respondió. Y caíste en la trampa, explicó. No es no aprendí, es apenas aprendí. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos palabras? Intentó pensar en una respuesta, pero no se le ocurrió nada. Miró a su tío y a su abuelo, pero guardaron silencio. Así que no había ayuda. ¿Cuál era la respuesta? Tenía que haber algo. Pero no lograba descifrarla. Para ella, sonaban igual. No lo sé, dijo, dándose por vencida. Aunque no parezca lo mismo que no, significa que alguien aprendió muy poco. No significa que no aprendió nada en absoluto. ¿Ves la diferencia? Preguntó, con el tono de un maestro que guía a su alumno hacia la respuesta correcta. Lo hacía a menudo con los jóvenes reclutas de la marina, cuando no les estaba haciendo la vida imposible en el entrenamiento. Y Natsumi sí lo entendió. Todos lo supieron cuando su rostro se iluminó. Ah, ya entiendo. Así que Arashi también engañó a Hiro con eso. Sí, lo hizo. Miró a Yue. ¿Contento ahora? Ella le devolvió la sonrisa radiante. Sí. Naruto agregó. Hiro no lo creyó del todo. Si lo hubiera hecho, habría tenido mucha más confianza en la pelea y habría sido más probable que bajara la guardia. Y no lo hizo, dijo Asami. Ella había visto durante toda la pelea que él se había mantenido en guardia. Otra razón por la que tiene buenas posibilidades de ascender. Bueno, solo quedan 3 peleas, dijo Zuko, acomodándose en su asiento. Era un poco duro, pero se había sentado en peores. Claro, eso fue cuando su trasero también era más joven. Veremos cómo aguanta Arashi. Espero que llegue a la final, dijo Natsumi. Sería fantástico. Espero que se enfrente a Mangetsu, dijo Asami. ¿Por qué? Preguntó GNG. Ya tenía una idea para la respuesta, pero aún así quería oírla decirla. ¿Viste a Hikaru pelear contra Tsukiko, GNG? Hubo una pausa significativa al darse cuenta de lo que había dicho. Perdón, no elegí bien las palabras. No te lo reprocharé. Era una de las pocas veces que se alegraba de estar ciego. Las descripciones de Natsumi sobre la pelea quedaron en silencio, lo cual fue una suerte. No necesitaba ver la paliza. Oírla le bastaba. Pero ya sabes a qué me refiero. La golpearon hasta casi matarla. No fue práctico, dijo Naruto. La chica Uchiha fue golpeada hasta casi morir. Zuko asintió en silencio.
Si los médicos no la hubieran sacado de allí, habría corrido un riesgo muy real de morir. Continuó. En comparación, Hikaru se había mostrado indulgente con Pakura. Todos lo habían visto, al igual que el resto del público. Por eso, Hikaru fue abucheado a carcajadas cuando lo declararon vencedor. No le importaron sus reacciones al salir de la arena. Quizás tenga algo contra los shinobi de esta aldea. Si ese fuera el caso, también se desquitaría con Arashi. No sabía si sería capaz de soportarlo. Si era inteligente, se rendiría incluso antes de que comenzara el combate. Pero mientras lo pensaba, descartó el pensamiento de inmediato. Recordó a Arashi antes de que huyera. Si algo había heredado de su abuelo, era su terquedad. No iba a ceder en esa pelea. De hecho, entraría en ella sin dudarlo. Miró a su sensei. Aún no podía verle la cara, pero de alguna manera supo que él pensaba lo mismo. Bumi debió de leer el aire o algo así, porque cambió un poco de tema. Hikaru aún tendrá que superar a Mangetsu antes de llegar a la final, al igual que Arashi tendrá que luchar contra Genbu antes de llegar allí. Es muy probable que ambos pierdan la próxima pelea y queden fuera del torneo. Tendremos que ver qué pasa, dijo Zuko. Les habían dado una hora antes de la siguiente ronda de combates. Puede que no parezca mucho, pero Arashi estaba dispuesto a aceptar lo que pudiera. No tuvo reparos en tumbarse en la cama y descansar. Estaba agotado por pelear con Hiro. No bromeaba cuando dijo que tenía que esforzarse, así que miró al techo, esperando a que pasara la hora. Le dolía el cuerpo, pero también se le pasaba. Quería ir a la enfermería a ver cómo estaba Tsukiko. Pero pensó que lo llevarían porque tenía un partido próximamente. Quizás podría pedirle a Hiro que fuera a verla, a ver cómo estaba. Sí, eso podría funcionar. Volvió a apoyar las piernas en el suelo y empezó a levantarse de la cama. Se detuvo al oír un alboroto afuera. ¿Qué? Fue hacia la puerta y empezó a abrirla. Un kunai se clavó a 2 centímetros de su cabeza. Cerró la puerta de golpe por instinto. La punta del kunai atravesó la madera. Volvió a abrir la puerta, esta vez con más cuidado. Ningún kunai se le vino encima, pero el alboroto era más fuerte, proveniente de su izquierda. Resultó que eran Mangetsu y Genbu peleando en el pasillo. Por la forma en que luchaban, parecía que intentaban matarse. Mantuvo la distancia, pero una bomba explosiva pasó volando junto a la cabeza de Mangetsu y se estrelló contra la pared cercana. Tuvo que saltar hacia adelante para escapar de la explosión. Levantó la vista y vio que seguían peleando. Van a destruir este lugar. Pensó. Había que detenerlos. Eso significaba que solo quedaba una cosa por hacer. Había que detener la pelea. Otras personas aparecían en el pasillo. Oían lo que ocurría y ahora lo veían. Ellos también podrían salir lastimados. Un supervisor llegó del otro lado, dirigiéndose directamente hacia Genbu. Arashi no se detuvo a pensar. Saltó y se abalanzó sobre Mangetsu. Agarró al shinobi de Kiri y lo alejó de Genbu. Este no se movió voluntariamente. «Suéltame», gritó, forcejeando para soltarse. Arashi lo agarró con fuerza y firmeza. ¿Quién iba a decir que las misiones para la bruja darían frutos? Pensó. Siempre que tenían que encontrar a ese maldito gato, era una moneda al aire quien tendría que llevarlo de vuelta. Eso se debía a que luchaba por liberarse a cada paso. Si el portador no tenía cuidado o lo sujetaba con fuerza, se soltaba y tenían que repetir la misión. Ya lo habían aprendido muchas veces las primeras 2 veces. Los brazos de Mangetsu seguían agitándose y su espada en la derecha. O bien aún conservaba el sentido común o había recuperado la suficiente para intentar luchar contra Arashi. Empezó a usar la empuñadura para golpear a su captor en el costado. Arashi sintió el dolor, pero se mantuvo firme. «Tranquilízate», le dijo, intentando ser autoritario. «Bajar». «Tranquilo». Le dieron otro golpe en el costado. Esperaba que no le estuvieran fracturando las costillas. «Tranquilo. Bájate para que pueda matarlo». «Cálmate, Mangetsu». Miró hacia el otro lado. El supervisor estaba reteniendo a Genbu. Parecía que tenía más éxito. Quizás se debía a que otros lo ayudaban a contener al genin. «No me digas qué hacer, despojo de piel», gritó Mangetsu, casi enfurecido por la orden. La espada se movía con más fuerza, golpeándolo con más fuerza. Se aferró con más fuerza, apretándose contra su cuerpo. «Tranquilo», dijo una vez más. «Te van a descalificar si esto sigue así». La empuñadura lo golpeó de nuevo. Esta vez, sintió que algo se quebraba en su interior y un dolor invadió sus sentidos. Soltó un jadeo y su agarre se aflojó por un instante. Mangetsu aprovechó y se liberó.
Le dio un codazo en la cara a Arashi por si acaso, y se tomó un momento de satisfacción viéndolo caer al suelo cubriéndose la nariz. Luego volvió la mirada hacia Genbu, que luchaba por liberarse. Aún lo sujetaban. Eso lo convertía en un blanco fácil. Sonrió ferozmente y alzó su espada, listo para asestar un golpe. «Estás muerto». Cargó con la intención de matar. Apenas dio 4 pasos antes de ser derribado. Arashi se abalanzó sobre sus piernas y, con su peso, se estrellaron contra el suelo. Se incorporó y apoyó su peso sobre los hombros de Mangetsu. El genin Kiri se retorció bajo el impacto. Era mucho más difícil que cuando estaban de pie. Arashi recordó cuando sus padres los llevaron a él y a Natsumi a un circo ambulante. Uno de los actos consistía en un hombre montado en un rinoceronte de Komodo aparentemente desbocado. Se retorcía mucho, pero el animal logró mantenerse en pie. «Si es algo así, ese tipo debe tener mucha experiencia», comentó Arashi. Le costaba mucho aguantar. «Quítate de encima», gritó Mangetsu. Unos dedos le arrebataron la espada. Intentó agarrarla, pero esos dedos le impidieron moverse. «¿Me pueden ayudar?», preguntó el rubio a los demás. Todos lo miraban fijamente como si estuvieran viendo una película. Su pregunta los animó a ponerse en movimiento. Para su sorpresa, fueron los compañeros de Mangetsu quienes se acercaron a él. No pudo evitar tensarse al acercarse. Pakura vio su reacción y puso los ojos en blanco. «Tranquilo, no te vamos a golpear». Se agachó y tomó la mano que él le sujetaba. Fubuki agarró a Mangetsu por los hombros. «Bájate», le ordenó a Arashi, a lo que este accedió con gusto. En cuanto se desprendió, levantaron a Mangetsu. Dieron un paso más y lo estrellaron contra la pared. Forcejeó, pero era mucho más difícil zafarse de 2 personas que lo sujetaban. «Suéltame», exigió. «No», le dijo Fubuki. Se alegró de tener fuerza de su lado. Le ayudó a mantener a su compañero inmovilizado. 2 Chunin sujetaban a Genbu. Se lo estaban pasando mejor que los genin que sujetaban a Mangetsu. El supervisor se apartó de Genbu. Miró a ambos genin. «¿Qué demonios pasó?», preguntó. Genbu guardó silencio. Mangetsu decidió soltar un aluvión de palabrotas mientras amenazaba de muerte a Genbu y al supervisor. Algunos quedaron impresionados por su elección de palabras, pero todos seguían confundidos por lo sucedido. Las palabrotas cesaron cuando Pakura le dio una bofetada, haciéndole callar. «Lo siento», le dijo al supervisor. Miró a su alrededor. «¿Quién empezó la pelea?», preguntó. Nadie respondió. «¿Alguien vio quién empezó la pelea?». Nadie respondió. Miró a la rubia sentada en el suelo. «Arashi». Levantó la vista al oír su nombre. «¿Sí? Fuiste el primero en salir». «Ah, supongo». No estaba seguro. Estaba demasiado ocupado intentando apartar a Mangetsu y recibiendo el golpe de la espada. «¿Fuiste tú quien empezó la pelea?». Negó con la cabeza. «No. Lo oí desde mi habitación. Fui a ver qué pasaba y metí un kunai en la puerta. Los vi peleando y me di cuenta de que probablemente destruirían el lugar si seguían adelante. Así que agarré a Mangetsu y lo mantuve en su lugar». «¿Pero no viste quién empezó la pelea? ¿Por qué seguía volviendo a ese punto?». «No», dijo, negando de nuevo con la cabeza. «No lo hice». «De acuerdo», volvió a mirar a Genbu y Mangetsu. «Ambos están descalificados de los exámenes». «¿Qué?», gritó Mangetsu indignado. El supervisor le lanzó una mirada que le ordenó callarse antes de que él mismo se callara. Miró a sus compañeros. «Sáquenlo de aquí. Enciérrenlo en su vestuario. Hablamos luego». «Lo entendemos», dijo Fubuki. Casi arrastró a su compañero. Miró a Genbu. «Haz lo mismo con él». Cuando los Chunin empezaron a arrastrarlo, se soltó, pero no intentó escapar. En cambio, se alejó como si hubiera sido idea suya. Arashi lo vio irse y notó algo. De todos los genin presentes, Hikaru no estaba. ¿Lo planearon?, se preguntó. Si lo habían planeado, ¿qué sentido tenía? Hiro se arrodilló a su lado. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí, estoy bien». Empezó a ponerse de pie. Su compañero lo ayudó a levantarse. «Tranquilo, tranquilo. Te has dado un par de golpes». Eran más de un par. Miró a Hiro. ¿Por qué nadie más intentó detener la pelea? Parecía que solo él y el Chunin habían hecho algo. Todos los demás observaban como si fueran parte del público. Hiro no sabía por qué todos los demás se habían quedado quietos, pero conocía su razón. «No vi la oportunidad de entrar. Un movimiento en falso y podría haberme dado con esa espada». «¿Qué crees que me estaba pasando?». Frunció el ceño levemente. «¿Intentas buscar una disculpa?».
No, solo quería saber dónde estabas. Justo detrás de ti. Cuando Mangetsu se liberó y te golpeó, estaba listo para abalanzarme sobre él y paralizarlo. Y podría haberlo hecho desactivando su Tenketsu. Su abuela le había enseñado un jutsu específico del clan durante el último mes. Es una pena que no hubiera podido usarlo en sus combates, pero nunca vio la oportunidad de hacerlo. Arashi, gritó el supervisor. Miró al hombre. ¿Sí? Ve a la enfermería y que te revisen. Parece que tienes la nariz rota. Sí, señor. Se dio la vuelta, pero se detuvo allí. Volvió a mirar al supervisor. ¿Qué significa esto para el examen? Si te autorizan, significa que irás a la final contra Hikaru. Oh. No se le ocurrió nada más que decir. Una pelea y, de repente, estaba en la final. Pero también estaba en la final contra el genin que había golpeado a Tsukiko. Estaba cauteloso y furioso por eso. Ahora ve a la enfermería, le ordenó nuevamente el supervisor. Asintió y se fue con Hiro. Ahora que estaba fuera de peligro, podía sentir el dolor en el costado. Y su nariz no parecía rota. Estaba rota. Los dos se dirigieron al médico, pero un solo pensamiento atormentaba el paso de Arashi. Bye. Para cuando llegaron a la enfermería, supo que había sido una buena decisión. Entró y la enfermera lo atendió en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasó?, preguntó. Se produjo una pelea en el pasillo, respondió. No lo que pasó ahí fuera, dijo. ¿Qué te pasó a ti? Lo acompañó hasta una cama. ¿Qué heridas tienes? Tsukiko se asomó desde su cama para ver qué era el alboroto. Arashi, gritó, abriendo mucho los ojos al verlo. Hiro seguía allí, pero su mirada estaba fija en su compañero herido. Miró más allá de la enfermera, hacia ella. Hola, garra de hierro. La enfermera volvió la mirada hacia ella. ¿Cuáles son sus heridas?, le preguntó de nuevo. Esta vez, respondió rápidamente. Creo que tengo una costilla rota y podría tener la nariz rota. ¿Crees? No soy médico. Solo sé que estoy herido. Bien. Odiaba que los shinobi dijeran que estaban bien e intentaran escapar. Canalizó su chakra hacia sus manos. Cuando se cubrieron del familiar color verde, las apretó contra su costado. Arashi esperaba sisear cuando sus manos lo tocaron. Pero no ocurrió nada. Lo que sintió fue una sensación cálida, casi un hormigueo. Sintió un ligero dolor que lo hizo sisear, pero desapareció enseguida. Entonces ella extendió la mano y le agarró la nariz con suavidad. Sin embargo, el tirón no fue tan suave. Bye. No seas un bebé, dijo ella quitando la mano. El suyo voló y lo tocó. Estaba un poco dolorido, pero no le dolía y no parecía roto. Sus dos compañeros se rieron. Intentó mirarlos a la vez, pero le dolía la cabeza de tanto moverse. Así que se fijó en Hiro. ¿Qué? Nada, dijo rápidamente, aunque todavía sonreía. ¿Qué, Hiro? Es solo que, ella te atrapó la nariz. Tsukiko empezó a perder el control. Cayó de la risa en la cama. Te dio en la nariz. Le dijo a Arashi, riendo tan fuerte que le dolió. De hecho, era su cuerpo quien lo decía. Guay, guay, guay. Su risa se convirtió en jadeo. Los otros tres se giraron hacia ella al oír el jadeo. ¿Estás bien, Tsukiko?, preguntó Arashi, girándose en la cama. La enfermera ya estaba junto a su cama, revisándola. No te rías así, le dijo. Te vas a hacer daño. Ya lo pensé, dijo Tsukiko respirando con dificultad. Respiró hondo y exhaló lentamente. Se veía mejor al hacerlo. Estoy bien. Estoy bien, le dijo a la enfermera. Recuéstate y descansa, ordenó. El genin obedeció. La enfermera se giró y miró a Arashi. Tú también deberías hacer lo mismo. Estaba a punto de levantarse de la cama cuando ella dijo eso. La miró, paralizado. No puedo. Su rostro se ensombreció un poco. Eso no fue una sugerencia. Mi partido es el siguiente. Ella frunció el ceño levemente. Explícame. ¿No lo oíste?, le preguntó. Te pediría que me lo explicaras si lo tuviera. Bien, lo siento. Rayos. Parecía que la enfermera se irritaba más cada vez que no la obedecían de inmediato. ¿Qué pasaba? Aún así, su expresión indicaba que mejor empezara a hablar. Mangetsu y Genbu empezaron a pelear. Ambos fueron descalificados. Así que mi combate es el siguiente, contra Hikaru. Por eso no podía quedarse allí. El siguiente combate empezaría pronto. ¿A dónde los llevaron?, preguntó. Mangetsu y Genbu. ¿En ellos se centraba? Espera, qué pregunta más tonta. Claro que preguntaría por ellos. Era enfermera, sí. Se encogió de hombros, con cuidado de no lastimarse el costado. No lo sé. Me dijeron que viniera aquí.
Hiro empezó a retroceder hacia la puerta. «¿Puedo ir a buscarla, enfermera?», dijo cortésmente. «Volveré y le contaré cómo están». Normalmente no habría accedido a esa idea. Pero también sabía que Lady Sakura le había echado el ojo al chico para que fuera su aprendiz e incluso le había enseñado algunas cosas. Al menos sabía qué buscar. «De acuerdo, vete». Se dio la vuelta y cruzó la puerta en cuanto ella dijo esas palabras. Arashi empezó a moverse de nuevo, levantándose de la cama. «Creo que yo también me voy». «Gracias por curarme», dijo. Ella lo dejó paralizado con una pregunta. «Dije que podías irte». «Pero». Señaló su cama con un dedo. No dijo ni una palabra, pero él se sintió obligado a obedecer la orden silenciosa. «Es mi decisión cuándo liberarte, y si no creo que estés listo para ser liberado, no irás a ninguna parte». Ring ring. Ring ring. Ambos miraron el teléfono de la pared. La enfermera se acercó y contestó. ¿Sí? Enseguida entabló una conversación en voz baja con el otro lado. Tsukiko y Arashi intentaron escuchar, pero hablaba demasiado bajo. «¿Qué pasa?», se preguntó. ¿Pasaba algo con él? Miró a Tsukiko. Ella se encogió de hombros. No lo sabía. Lo único que podía hacer era esperar, y no tuvo que esperar mucho. La enfermera colgó el teléfono y lo miró con expresión sombría. ¿Qué?, preguntó por reflejo. «¿Qué hice?». «No eres tú», dijo, muy molesta. «Son esos idiotas a cargo de todo este examen. Quieren que vuelvas para participar en el partido». Eso le pareció bien. No veía el problema. «Entonces me voy». «Nos vemos, garra de hierro». «¿Podrías dejar de intentar irte?», preguntó la enfermera, congelándolo nuevamente en el lugar. Él la miró. Pero pensé que dijiste que querían que volviera». «Sí. Sin embargo, logré sacarles media hora para que te recuperes mejor». Señaló la cama. «Ahora siéntate y quédate quieto. Tu costilla no va a sanar del todo, pero me aseguraré de que esté casi curada antes de enviarte a ningún lado». Él hizo lo que le dijeron y sus manos volvieron a brillar. Algo pasaba. Naruto lo sabía. El siguiente combate debería haber empezado hacía 5 minutos, pero no había ningún supervisor en la arena ni ningún genin. Hasta el momento, los civiles no habían notado nada, pero él podía ver que los shinobi sí. Sus ojos entrecerrados y sus miradas preocupadas lo delataban, al igual que sus conversaciones. Intentaban averiguar qué estaba pasando. Esa era la pregunta que todos se hacían. Zuko también notó las miradas y la hora. «Naruto», susurró. «Algo pasa». Miró hacia el otro lado. Los paragones también habían notado lo mismo. Los aprendices no estaban muy al tanto, pero por las miradas de sus shifus, podían adivinar que algo estaba pasando. «Lo sé», susurró. «¿Alguna idea?». «Ninguno, pero seguro que alguien saldrá y dará una explicación». Konoha no solía dejar a la gente con la boca abierta, no cuando se trataba de algo como los exámenes Chunin. No se decepcionó. 5 minutos después, el supervisor entró en la arena. «¿Me prestan atención?», gritó, silenciando al público con esa simple pregunta. Debido a una pelea entre contendientes antes de sus combates, tanto Genbu de Takigakure como Mangetsu de Kirigakure han sido descalificados. Si bien hubo algunos abucheos y preguntas, no fueron muchas. Ninguno de los descalificados había sido un shinobi de Konoha, después de todo. Por lo tanto, después de otra media hora de descanso, el combate final será entre Hikaru y Arashi. «¿Tenemos que esperar un poco más?», preguntó Tu entre los abucheos por el retraso. Lo comprendió. Él también se sentía impaciente. «Eso parece», le dijo Tano. A diferencia de su amigo, se sentó más cómodo en su silla. Estaba acostumbrado a esperar. Lo había hecho muchas veces en sus días de control. Natsumi se parecía más a Tu. Estaba impaciente. «¿Por qué tenemos que esperar?», preguntó, mirando a su gente. «¿No debería empezar ya la próxima pelea? ¿Por qué la demora?». «Posiblemente por las lesiones», dijo Asami. Miró a su sensei. «¿Verdad?». La capucha se movió de nuevo. «Cierto». Natsumi tenía un mal presentimiento sobre ese tema. ¿Alguien se lastimó?». La demora añadió otra pregunta. ¿Arashi se lastimó? «No lo sabemos con certeza», le aseguró Naruto. «Alguien más podría haber resultado herido. Aún hay que revisar las lesiones. Y si hubo testigos de la pelea, hay que interrogarlos para poder dar un informe preciso». Asami se impresionó un poco. ¿Has estado aprendiendo de Mako?, preguntó en tono de broma. «Por favor», dijo con una mueca. «Si acaso, ha aprendido de mí. He trabajado con la policía mucho antes de que él decidiera serlo». «Cierto».
Había mencionado que ocasionalmente asesoraba a la policía. ¿Cómo los ayudas? Los mantengo en contacto con el inframundo. ¿No tendrían sus propios contactos? Parecía lo más probable. Sí, pero no todos tienen acceso directo al señor de los vagabundos. Recordó a Gomu cuando tuvieron que esconderse de Amon. Lo vio de vez en cuando a lo largo de los años, siempre se aseguraba de saludarlo. La última vez que lo vio, aún vivía en el parque. Se llevaba bien con los espíritus que vivían allí. Parecían ser quienes más lo apreciaban. Sin embargo, eso no le impidió ser el señor de los vagabundos. Lo que decía la gente en la calle, él lo oía. ¿Quién es el señor de los vagabundos?, preguntó Tu. Tano también sentía curiosidad, pues nunca había oído hablar de alguien así. Miró a Yue. Te contaré sobre él luego, dijo ella. ¿Quién es él?, preguntó. Alguien que todos conocemos. Natsumi miró a su abuelo. ¿Hay alguna manera de saber si fue Arashi?, negó con la cabeza suavemente. No, no podemos. Solo tenemos que esperar. No me gusta este tipo de espera. Ten paciencia, Natsumi. Arashi seguirá luchando. Eso significa que volverá a salir. Se recostó en el asiento. Sabía esperar. Una vez que la enfermera terminó de curar a Arashi, lo envió de vuelta a su vestuario para que descansara allí. Intentó descansar, pero estaba demasiado impaciente. Quería llegar a la pelea. Era la final. Pero era más que eso. Quería una oportunidad de castigar a Hikaru por lo que le hizo a Tsukiko. No iba a salir impune de algo así. Oyó sonar el teléfono y lo contestó antes del segundo timbre. ¿Sí? Se acabó el tiempo. Ve a la arena. Voy para allá. Dejó el teléfono en la cama al salir. Quería llegar y colgar le pareció demasiado tarde. Esta vez, caminar por el pasillo y bajar las escaleras parecía borroso. Salía de su habitación y al siguiente, entraba en la arena. No prestó atención a la multitud que había arriba. Sus ojos estaban fijos en el supervisor y el otro túnel. Hikaru no estaba a la vista. ¿Dónde está?, le preguntó al supervisor. Él estará aquí, dijo. No lo suficientemente rápido. El supervisor echó un vistazo a la multitud. Un consejo, muchacho, dijo en voz baja, sin apenas mover los labios. Tranquilo. Te van a dar una paliza si entras así en esta pelea. Intentó disimular la sorpresa y sintió que lo había logrado. Creía que el supervisor era neutral, susurró. Uno no toma partido. Sí, se supone que debo hacerlo. Entonces, no formuló la pregunta completa. Sintió que no era necesario, así que vi a ese chico irse pavoneándose después de derribar a Tsukiko de esa manera. No quiero volver a verlo. Viene aquí, lo vences. Pero no vas a poder hacer eso viéndolo todo rojo. Entendido. No asintió, aunque sentía que debía haberlo hecho. Entendido. Se concentró en su respiración. Estaba tranquilo cuando Hikaru caminó y fue bombardeado por abucheos desde arriba. Mantuvo la calma mientras miraba a su oponente y solo vio diversión engreída. Iba a disfrutar de vencerlo en la pelea, pero no perdió la calma. El supervisor los miró a ambos, uno frente al otro. ¿Están listos?, le preguntó a Hikaru. Por supuesto, dijo amablemente. Eso lo hizo aún más exasperante. Mantén la calma, se dijo Arashi. ¿Estás listo?, le preguntó el supervisor a la rubia. Él asintió. Sí. La mano se levantó. Empieza, ordenó, bajando la mano. Hikaru juntó las manos. Fin. Arashi observó cómo la energía emergía de la base de los muros y ascendía como un río veloz. Llegaron a la cima y continuaron viajando por el aire, curvándose hacia adentro, formando una cúpula en lo alto. Esta se solidificó y adquirió un tono metálico brillante. ¿Qué? Listo, mejor, dijo Hikaru. Ahora podemos estar solos. Sin previo aviso, sacó un kunai y le cortó la garganta al supervisor. La sangre brotó a borbotones al caer al suelo. Intentó cubrirse la herida, pero fue un acto reflejo. Ya estaba muerto. La sorpresa se congeló en su rostro y su mirada se apagó. Arashi miró el cuerpo, conmocionado. ¿Qué? Debo admitir que esto ha sido un verdadero fastidio, dijo Hikaru, arrojando el kunai ensangrentado. Deberías haber acudido a mí mucho antes. Me intrigaba por qué no había sido así. Desde luego, no tuviste ninguna posibilidad de escapar. Volvió a mirar a su oponente. Parecía diferente ahora. ¿Cómo? ¿Qué estaba pasando? Arashi abrió la boca, pero no salió nada coherente. ¿Tú, qué, cómo, por qué? Si no puedes decir nada, mejor no digas nada, Arashi, le dijo Hikaru. La verdad es que tu hermana fue mucho más fácil de manejar. Claro, se encargaron de ella antes que de ti.
Eso lo hizo entrar en razón. ¿Qué dijiste? ¿Cómo lo supo? ¿No estás sordo, Arashi? ¿Me oíste? Ah, espera, dijo, tocándose la barbilla. Te preguntas cómo pude saberlo si nunca nos habíamos visto. De hecho, no es cierto. Ya nos conocemos. Miró a la rubia. ¿No reconoces mi voz? Cambió. Se volvió más profundo, más oscuro. Me resultó familiar al instante. Tú eras el que estaba en la torre, dijo. Tú eres el que emboscó a mi equipo. Lo estaba, admitió Hikaru con libertad. Quería ver qué tan lejos habías llegado, para ver si debía preocuparme por esta pelea. Resulta que no. Miró al chico furioso y sonrió con suficiencia. Terí. Se rió, encontrándolo gracioso. Es curioso que, a pesar de lo que va a pasar, creas que puedes ganar. ¿Qué va a pasar? Se obligó a preguntar Arashi. Quería golpearlo más que hablar, pero debía mantener la calma. Un solo error lo mataría, no lo derrotaría. Cuando ese sello se libere, te llevaré conmigo y no habrá nada que nadie pueda hacer para detenerlo. No voy contigo, dijo. Hikaru volvió a reír. No tendrás otra opción. No estarás consciente cuando te vayas. Inmediatamente adoptó la postura inicial de Ken. No me considerarás un oponente fácil. Oh, estás muy equivocado. De hecho, eres un blanco tan fácil que no me apetece pelear contigo. No sería divertido. ¿De verdad acaba de oír eso? ¿Gracioso? ¿En qué demonios estaba pensando? ¿Cómo es que pelear con él no era divertido? Sí, qué gracioso. Considerando todos los problemas y la irritación que me has causado estos últimos 2 años, me gustaría que me divirtieras con tus desplantes, dijo Hikaru, como si solo estuviera hablando del tiempo. Seguro que te crees capaz. Qué curioso, tu abuela pensaba lo mismo. Disfruté de la cara que puso cuando murió. Arashi se quedó paralizado. No lo sabía, pero no era el único que lo sabía. ¿Qué dijiste? Preguntó con voz tensa. Dije que me gustó la expresión de su rostro cuando murió. Sé que me escuchaste. ¿Cómo? ¿Cómo iba a saberlo? Estaba allí. Me viste. ¿No te acuerdas? Quizás esto te ayude. Mientras hablaba, su voz cambió de nuevo, y terminó sonando completamente diferente. Cuando lo hizo, Arashi recordó la noche del incendio. Recordó la voz del quinto hombre. Una voz seca y áspera que sonaba tan malvada. Un cuchillo sin filo, arrastrado lentamente sobre la piedra. Solo había una persona a la que pertenecía esa voz. No pudo ser. Pero la voz todavía estaba allí. Tú, graznó, señalándolo con un dedo tembloroso. Fuiste tú. Estuviste allí la noche del incendio. Te llevaste a Natsumi. Culpable de los cargos, dijo sin vergüenza. Juntó las manos y quedó envuelto en una columna de humo. Un hombre diferente apareció entre el humo, un hombre familiar, encorvado. Cuando escuchó esa voz, Natsumi se puso blanca como un papel y sus ojos se abrieron de miedo. Ella comenzó a trepar por el respaldo de su asiento. Cuando eso no hizo nada, extendió los brazos, casi tratando de abrirse camino hacia Naruto. Jijiji. Susurró frenéticamente, entrando en pánico. Su abuelo reaccionó al instante, extendiendo la mano sobre su aprendiz y agarrándola. La trajo a su regazo y ella intentó esconderse más profundamente, haciendo todo lo posible por esconderse cuando no había mucho con qué hacerlo. La abrazó con fuerza, sus brazos como escudo contra las amenazas externas. Está bien, Natsumi, le dijo. Estoy aquí. Lo que normalmente se suponía que debía ser reconfortante, no lo fue. Es él, susurró, todavía frenética. Es él. Es el hombre del incendio. Está aquí. En cuanto dijo esas palabras, los adultos volvieron la vista al campo. Vieron que Arashi estaba paralizado, atónito. Debió de darse cuenta de lo mismo. Tenemos que sacarlo de ahí, les dijo Bumi a los demás. No podemos, dijo Yoe. Mira. Señaló la barandilla. Ya había shinobi allí, intentando deshacer la barrera. Pero no surtieron efecto. Jiji, ayúdalo, suplicó Natsumi, mirando a su abuelo. Desde su ángulo, podía ver sus ojos. Tienes que ayudarlo. Mira. Dijo tú, señalando la arena. Ha cambiado de aspecto. Todos vieron el cuerpo encorvado. Se levantó y una mano pálida se extendió para bajar la capucha. Un rostro se reveló a todos. Era un rostro anciano, arrugado y desgastado, con una barba blanca como la nieve que le cubría la barbilla. Pero no cabía duda de la energía y la concentración en sus ojos. Y tampoco cabía duda de la crueldad y la malicia que albergaban.
Disfrutaban del miedo y el horror que Arashi exudaba, bebiéndolo todo como un buen vino. Naruto echó un vistazo a esa cara y lo supo. Quizás haya pasado mucho tiempo atrás, pero él lo sabía, así como no necesitaba mirar hacia otro lado para saber que sus antiguos compañeros tendrían la misma mirada en sus caras. Ellos también lo sabían. Todos sabían quién era ese hijo de puta de ahí abajo. Kabuto, dijo, una identificación más que una acusación. Pero ya había suficiente odio en esa palabra. Los demás lo oyeron. Solo Zuko sabía quién era. Pensé que estaba muerto, dijo. Supongo que no. Joder, ¿no enviaron a nadie tras él cuando escapó? Tal vez no pudieron encontrarlo. ¿Quién es? Se atrevió a preguntar a Sanji, observando atentamente a los dos ancianos. No se parecían a los Zuko y Naruto que ella conocía, Naruto más que Zuko. Era la ira en sus rostros. Los hacía parecer mucho mayores, mucho más aterradores. Había una vocecita en su cabeza que le decía que se fuera, que saliera mientras pudiera. Pero aunque era tentador escuchar esa voz, permaneció en su asiento. Quería saber, y los demás aprendices también. De hecho, suponía que incluso los demás paragones querían saberlo. Alguien de mi pasado, dijo su sensei. Las palabras sonaban como si apenas se hubieran contenido. Parecía que ya no podía hablar con educación. Si la forma en que la tenía sujeta no fuera tan protectora, se habría preocupado por esa niña. Era una molestia que pensé que ya había solucionado. Me equivoqué. Había algo tácito. Pero lo oyó con claridad. Se había equivocado, y su familia lo había pagado caro. Volvió a mirar la arena. El hombre movía las manos rápidamente antes de golpearlas contra el suelo. Un ataúd se levantó junto a él, más alto que él. La tapa se cayó y el ataúd también, dejando a una persona allí de pie. No sabía quién era, pero el gruñido tenso de su sensei y la mirada de Zuko, que quería quemarlo todo, lo decían con claridad. ¿Lo conoces?, preguntó. Sí, dijo Zuko. Ese es Jiraiya, uno de los mejores shinobi que ha salido de Konoha, y el hombre que nos entrenó. Miró a Naruto. Arashi tiene que irse. No puede, respondió. No hay a dónde correr. ¿Está mal la situación?, les preguntó Bumi a ambos, adoptando de nuevo una mentalidad militar. Naruto no dijo nada. Zuko sí. Es malo. Cuando estaba vivo, entrenábamos contra él constantemente. Nunca ganamos y él nunca se contuvo. Arashi miró al hombre que Kabuto había invocado. Leyó los libros de historia y vio las imágenes. Así que el hombre corpulento del kimono verde corto, el aori rojo y las sandalias de madera, con el pelo blanco y puntiagudo recogido con una diadema con cuernos y una coleta, y marcas rojas que le recorrían desde los ojos hasta la mandíbula, fue reconocible al instante. Jiraiya, el Sannin Sapo, dijo en un susurro ahogado. Los ojos del muerto se iluminaron de repente. Lo observaron todo y entonces lo vieron. ¿Minato?, preguntó. ¿Cómo estás? Bajó la mirada hacia sus manos. De alguna manera, eso le dio la respuesta que necesitaba. Edo Tensei. Miró a su invocador. Entrecerró los ojos con ira. Tú. Hola, Jiraiya, dijo con sarcasmo. Qué alegría volver a verte. Seguro que adivinas por qué estás aquí. ¿Te gustaría que te presentara? Hizo un gesto hacia el rubio que estaba frente a ellos. Este es Arashi Uzumaki, el nieto de tu ahijado. ¿Ahijado?, pensó Arashi. Eso era nuevo para él. Jiji nunca hablaba de su pasado allí. Solo sabía que Jiraiya los había entrenado a él y a su bisabuelo, el Yondaime Hokage, gracias a los libros de historia. El muerto lo miró con ojos nuevos, tristes. ¿Te pareces a tu bisabuelo?, dijo con un dejo de nostalgia. Gracias. ¿Qué más podían decir los genin? Nadie lo comparaba con el Yondaime Hokage. Siempre se centraban más en su abuelo y su relación. Volvió a mirar a su alrededor, hacia la foca. Nunca había visto una foca así, comentó. Sus ojos se posaron en Arashi. Te tiene atrapado aquí, ¿verdad? Sí, lo hace. Y ahora, vas a luchar contra él, Jiraiya, dijo Kabuto. Asegúrate de hacerlo sangrar. Quiero disfrutarlo. No pelearé con él, le dijo Jiraiya furioso. No por voluntad propia, lo sé. Sacó un kunai con una etiqueta. Por eso tengo esto. Vio el kunai y lo reconoció. Bastardo. Intentó abalanzarse, pero sus brazos se congelaron a menos de un cuarto de su altura. Ajá, no hagas eso, dijo Kabuto, moviendo el dedo con sarcasmo. Estás bajo mi control, Jiraiya. No puedes hacer nada que no quiera. Bajó la vista hacia el kunai. Orochimaru prefería tener un nivel de control donde no estuviera presente la personalidad.
Funciona, pero me parece menos efectivo de lo que debería. Lo prefiero mucho más cuando la personalidad está presente. Daño psicológico, ¿sabes? Aunque estaba el problema de que te resistías a mis órdenes. Por suerte, lo solucioné. Ahora, puedo tener la personalidad y tú seguirás sin poder revelar tu plan. Extendió la mano y la puso en la cabeza del hombre. Arashi sintió repulsión al verlo. Cuando la retiró, el kuna ya había desaparecido. La mirada de Jiraiya se apagó, pero seguía viva. Lo siento, chico, dijo, levantando los brazos en posición de combate. No tengo elección. Solo haz lo posible por prepararte. Arashi probablemente debería haber huido en ese mismo instante. Debería haber intentado evitar a la leyenda muerta. Debería haber buscado la manera de escapar del sello, pero no lo hizo. Se quedó en el lugar. Más que eso, se preparó para la pelea. Sabía por qué hacía esto. Esta era su oportunidad. La oportunidad de salir de la sombra de su Jiji. Iba a ser arriesgado como el infierno. Probablemente se arrepentiría. Pero esta era su oportunidad de demostrar que podía hacer más, de probarse a sí mismo, de acallar esos rumores en su mente. Por eso iba a luchar. Jiraiya observó su postura. Era la postura inicial Ken. Fuerte, bien mantenida. No era la primera vez que la usaba. ¿Vas a pelear, verdad? Preguntó con resignación. Arashi asintió. No tengo elección. Terca. Me recuerda mucho a otras dos rubias que conocí. Dijo las palabras con una pequeña sonrisa en los labios. Por primera vez, Kabuto no parecía divertido. Parecía irritado. Lucha contra ella, ordenó. Hazlo sangrar. Sus manos realizaron sellos manuales más rápido de lo que Arashi podía ver. Parecía que había terminado antes de empezar. Katon. Endan, estilo fuego. Bala flamígera. Arashi saltó hacia atrás para esquivar el jutsu. Este se estrelló contra el suelo y ardió ferozmente durante un par de segundos. Si lo hubiera alcanzado, se habría cocinado. Otra bala lo alcanzó, obligándolo a moverse. El jutsu siguió disparando, obligándolo a seguir moviéndose. No pudo mantener una postura firme. Totón. Yominuma, estilo tierra. Pantano del inframundo. Gritó Jiraiya, golpeando sus pies contra el suelo. El suelo bajo Arashi se empapó, luego se volvió lodoso. En cuanto lo sintió, corrió hacia el borde y casi lo logró. Su pie izquierdo se quedó atascado en el lodo. Intentó liberarlo, pero el lodo lo agarraba con fuerza. Siguió tirando y tirando, pero el lodo seguía pegado. Jiraiya se acercaba, tomándose su tiempo. ¿Lo hizo a propósito o Kabuto se estaba divirtiendo con él? Se contuvo de pensar. «Libérate», gritó para sus adentros. Canalizó su chakra hacia el pie y tiró de nuevo. El barro se debilitó un poco. Eso le dio el impulso para repetirlo. Mantuvo firme el chakra del pie y tiró. Con cada tirón, el barro perdía un poco de su viscosidad. Al quinto tirón, su pie se liberó. Al incorporarse, Jiraiya ya estaba allí. Suiton. Misudep, estilo de agua. Pistola de agua. El agua salió disparada de su boca y golpeó a Arashi justo en el pecho. Sintió la inmensa presión de la explosión en el pecho. Sus costillas la notaron y no les gustó. Una costilla protestó más fuerte que las demás. Pero no pudo detenerla. De repente, salió volando hacia atrás, mientras el chorro de agua seguía intentando atravesarle el pecho. Aterrizó con fuerza, derrapando por el suelo hasta detenerse a punto de tocar la pared. Por un instante, sintió que no podía moverse. Sus extremidades pesaban 1000 veces más de lo debido. Se sentía aturdido. Sus sentidos zumbaban, lo que lo hacía todo confuso. Pero lo único claro era que el shinobi muerto se acercaba a él. No puedo luchar contra él jutsu contra jutsu. Se vería superado, histéricamente. Intentar mantener la distancia no serviría de nada. Así que tendría que acercarse, convertir esto en una pelea de taijutsu. Pero primero tenía que levantarse. Su cuerpo respondía a su mente con demasiada lentitud. Vamos, muévete. Le tomó tiempo, pero logró ponerse de pie antes de que Jiraiya lo alcanzara. Intentó una táctica sorpresa. Cargó directamente hacia él, bajó el hombro y le apuntó al estómago. Te pillé. Ar y gis. El cabello de Jiraiya se alargó y cubrió su cuerpo. Cada cabello se afiló como una aguja. Eso fue lo que golpeó el hombro de Arashi al golpear al hombre. El dolor era tan agudo como las agujas. Lo hizo jadear, quedarse sin aliento. El grito salió un segundo después. ¡Ah! Sacudió el hombro y el dolor se duplicó. El grito no se detuvo ahí. El cabello se le cayó, dejando ver el rostro de Jiraiya. Estaba arrepentido. Lo siento, chico, dijo.
Tenía que hacerlo. Se tambaleó hacia atrás, con la mano apretada contra el hombro. La sangre le manaba entre los dedos. Una parte distraída de su cerebro pensó que probablemente mancharía el abrigo. Ese no era el punto ahora. No podía mantener la mano sobre el hombro. Le haría perder la guardia. Retiró la mano. El dolor le indicó que seguía allí, haciéndole sisear. Su mano goteaba sangre. ¿Estás bien? Miró al muerto. ¿De verdad me haces esa pregunta? Parecía demasiado incrédulo. Jiraiya dijo, sabes que no hago esto por voluntad propia. Si pudiera decirte lo que voy a hacer, yo. Cerró la boca de golpe. Parecía que intentaba decir algo, pero no le salía nada. Miró con recelo a Kabuto, quien se limitó a sonreír con amabilidad. La hemorragia seguía saliendo de su hombro, pero parecía que empezaba a disminuir. La costilla le dolía mucho. Si seguía doliendo, le costaría respirar. Mantenía la vista fija en el muerto. Necesitaba replantearse su estrategia. ¿Acaso tenía una estrategia? No, no pienses así. Concéntrate en la pelea. Aún no puedo pelear a distancia, pero es igual de arriesgado luchar cuerpo a cuerpo con él, pensó. Ese jutsu de cabello causaría problemas. Aunque quizá hubiera una forma de desactivarlo. ¿Funcionaría el agua? Podría ser, pero no conocía ningún jutsu de Suiton. Así que eso significaba que esa idea estaba descartada. Espera un minuto. Quizás no lo fue. Bajó la mano hacia su bolsa. Dentro había pergaminos, sobre todo uno con una empuñadura dentada. Bingo. Tenía algo útil. Sacó el pergamino con muescas y lo mantuvo en la mano. Ahora, el siguiente paso. Se abalanzó sobre Jiraiya de nuevo. Bajó el hombro, listo para golpearlo de nuevo. Jiraiya volvió a juntar las manos. Ar y His. El cabello se alargó y afiló de nuevo. Arashi se desvió rápidamente y abrió el pergamino. Kai. Bombas de agua aparecieron del humo. Las agarró y las lanzó al cabello, corriendo a su alrededor para aprovechar al máximo el efecto. Cuando terminó, se quedó sin bombas de agua y el cabello de Jiraiya estaba empapado. Volvió a su longitud normal, pero seguía goteando. Ahora era su oportunidad. Se abalanzó sobre el muerto una vez más, sacando un kunai con la mano libre. Le propinó una patada voladora, dándole un giro para añadirle más fuerza. La cabeza de Jiraiya se desvió hacia un lado. Aprovechó y atacó con el kunai. El filo le atravesó la garganta y le dejó una herida abierta. Lo tengo. Pensó Arashi con orgullo. Pero entonces vio cómo la herida se cerraba sola, convirtiéndose en una cicatriz rosada que se atenuó antes de desaparecer por completo. ¿Qué? ¿Qué? Dijo Tu, observando el espectáculo con una fascinación horrorizada. Tano sintió lo mismo. ¿Qué acaba de pasar? Se le cerró la herida. ¿Dónde está la sangre? Preguntó Asami. No vio ninguna sangre derramada antes de que la herida se cerrara. No hay sangre, dijo Naruto. Natsumi lo había aflojado, pero aún no quería soltarlo. Estaba sentada en su regazo, usando sus brazos como escudo personal. Ya está muerto. Los aprendices giraron la cabeza para mirarlo. ¿Y la herida? Preguntó Tano. ¿Cómo pudo curar algo así? Él ya está muerto. Ya lo dijiste. Es la verdad. Zuko se lo explicó. Jiraiya ha resucitado. Las armas normales no lo matarán ni lo dañarán. La única forma de herir a alguien así era con las armas a su lado y a los de Naruto. Miró hacia la barandilla. Los shinobi seguían intentando romper el sello. Debían de tener éxito, porque seguían adelante. La gente gritaba en la arena, ya sea diciéndole a Arashi que huyera o que ganara. El Hokage y el Kazekage permanecieron en sus asientos, pero parecían listos para actuar. Una vez que el sello se desprendiera, supuso que avanzarían y atacarían, dándole a Arashi la oportunidad de huir. ¿Tiene Arashi alguna posibilidad? Yue les preguntó a ambos. Natsumi apretó con más fuerza los brazos de su abuelo ante esa pregunta. Sigue luchando, dijo. Esa no es una respuesta, Naruto. Es todo lo que puedo darte ahora mismo. Ella lo miró fijamente. Había algo en sus palabras que le llamó la atención. ¿Tienes algo, verdad? Él no dijo nada. Naruto. Zuko y todos los demás lo miraron. Natsumi parecía la más suplicante. Tengo algo, dijo finalmente. Pero esperaré. ¿Qué? ¿Por qué? Dijo Tu, con cara de incredulidad. Es tu nieto el que está ahí abajo. Lo sé. Entonces, ¿por qué no vas a hacer algo? Mantenía la vista fija en la arena. Arashi había creado otro clon y luchaba contra Jiraiya usando el Tsuinken. Por ahora, aguantaba. Jiraiya conocía el estilo de lucha.
Solo se ponía a la defensiva porque quería ver que también lo dominaba Arashi. Naruto también vio tristeza en los ojos del muerto. No quería estar allí, luchando contra Arashi. Tengo que esperar a que el sello se debilite. Y aún así, esperaré. ¿Esperar qué? Preguntó Bumi, un poco incrédulo. Si hago algo ahora mismo, Arashi nunca me lo perdonará. ¿Arashi nunca te lo perdonará? Repitió Asami, queriendo asegurarse de haber oído bien. Sensei, ¿hablas en serio? Sí, asintió. Esta es una batalla que él eligió librar. Si intervengo, sentirá que su orgullo se verá herido. Al diablo con su orgullo. Lo van a matar si ese hombre es todo lo que dices que es. Él es. Jiji, por favor, dijo Natsumi, volviéndole la mirada suplicante. Ayúdalo. No me importa lo que piense. Ayúdalo. La miró un buen rato, esos ojos azules. Eran iguales a los suyos. Arashi tenía el mismo color, pero se mantuvo firme. Ahora no. El sello aún es fuerte. Solo podría llamarlo. Diría que basta por ahora, ¿no? Comentó Kurama. Si alguna vez hay un momento para que puedas hacer ese truco, es ahora. Todavía no. Bajó la vista hacia la arena. Su nieto no corría. Valiente, pero con ganas de suicidarse. Naruto recordó el mes de entrenamiento. Si hubiera algo que deseara haber hecho diferente, se habría centrado más en ayudar a Arashi a dominar ese jutsu. Pero tal vez sus expectativas eran demasiado altas. Ya no podía hacer nada al respecto. No está mal, chico, le dijo Jiraiya a Arashi mientras esquivaba un cabezazo. Tienes buena técnica y dominas lo básico. Gracias. Respondió, un poco inseguro. No estaba acostumbrado a que sus enemigos lo felicitaran. Era extraño. ¿Pero sabes más? No respondió a esa pregunta. Si lo hiciera, sería malo para él. Así que mantuvo la boca cerrada y siguió atacando. Jiraiya cambió de repente. Su defensa se volvió mucho más firme y fuerte. Arashi se dio cuenta de lo que hacía. Está cambiando el ritmo. Tenía que hacer algo. Jiraiya apartó al clon a un lado y golpeó con la palma de la mano a Arashi en el pecho. A continuación, le propinó un codazo, un puñetazo y otro codazo directo al pecho. Apenas pudo defenderse y su cuerpo lo pagó caro. Podría considerarse una bendición cuando le derribaron los pies, si no le dolía todo el cuerpo. Levantó la vista y vio al hombre muerto de pie junto a él. «Haz que sangre por ello», gritó Kabuto. No tiene por qué decir eso, pensó Arashi. Todos ya sabían que quería que el muerto le hiciera daño. Jiraiya sacó un kunai. Luego sacó otro. «Lo siento, chico», dijo solemnemente, alzando el kunai. «Oh, mierda». Necesitaba hacer algo rápido. Y lo hizo, técnicamente. El clon saltó sobre la espalda de Jiraiya, rodeándole la cabeza con los brazos. Echó todo su peso hacia atrás, alejándolo del original. Jiraiya retrocedió un par de pasos, pero recuperó el equilibrio. Saltó hacia atrás y se estrelló contra el suelo, justo encima del clon. El impacto lo destruyó, disipándose en una columna de humo. Se puso de pie de un salto. Arashi ya estaba de pie. ¿Qué hago ahora?, se preguntó. Podría volver a usar el jutsu, pero demasiadas veces podría ser fatal. Eso era algo que Iji le había inculcado durante todo el mes. Pero tal vez podría usar ese otro jutsu. No. No podía. No había logrado crearlo. Incluso pensarlo ahora le traía a la mente la imagen de la mirada decepcionada de su Jiji. Tendría que probar una táctica diferente. Y tenía una idea. Sacó su propio kunai. ¿Qué planeas, chico?, preguntó Jiraiya. ¿De verdad crees que te lo diría? No, dijo con una sonrisa casi divertida. Pero pensé que debía preguntar. Así sabría qué ibas a intentar hacer. ¿Qué quieres decir? Totón. Yo Minuma. Saltó en cuanto oyó esa primera palabra, dando una voltereta hacia atrás contra la pared. Pero al tocarla, sus pies resbalaron y cayó de bruces al suelo. ¿Qué? ¿Qué pasó con sus pies y la pared? Levantó la vista y vio a Kabuto con una expresión de suficiencia. Debió haberle hecho algo a la pared para evitar que la gente se pegara. Jiraiya se acercó a él, cruzando el pantano y blandiendo su kunai. Arashi rodó para apartarse. Se puso de pie de un salto, lanzando un ataque salvaje. Jiraiya le arrancó el kunai de las manos con un fuerte golpe y lo agarró con la otra mano. Se giró y arrojó al genin contra la pared. Su espalda gritó de dolor al impactar contra la pared. Fue un dolor momentáneo porque el sello lo repelió. A todos los efectos, lo devolvió a la leyenda muerta. Recibió otro puñetazo contra la pared.
Esto ocurrió 3 veces más antes de que Jiraiya lo lanzara al otro lado del pantano. Aterrizó con fuerza de nuevo, pero logró aguantar. Jiraiya ya estaba allí. Esta vez, estaba a la ofensiva y era mucho mejor. Arashi no tuvo oportunidad de defenderse. Fue golpeado. Por mucho que intentara, Jiraiya era implacable. Al final, volvió a caer al suelo. Jiraiya se cernió sobre él, con un pie en alto. Y cayó. ¡Crack! ¡Ah! Gritó, mirando su brazo roto mientras el pie retrocedía. No podía dejar de mirar el ángulo antinatural, sintiendo el dolor. Me dolió, me dolió, me dolió. Me duele, me duele, me duele. Me duele. Se sentía medio cegado por el dolor. Solo podía ver al Sannin Sapo de pie sobre él, con aspecto sombrío pero inflexible. El miedo le oprimía el corazón. Tenía que salir, escapar. Retrocedió a gatas, intentando escapar. Solo pudo avanzar hasta cierto punto antes de que su espalda chocara contra la barrera. Esta se apartó, impidiéndole sentir la pared. Jiraiya seguía allí, mirándolo. ¿Por qué no se movía? ¿Disfrutaba de esto? No, él no. El hombre que lo controlaba sí lo disfrutaba. Miró más allá del muerto, al titiritero. Sonreía con sadismo. Oh, Kami, esto es todo, ¿verdad? Arashi no pudo evitar pensar. No había salida. Estaba literalmente acorralado contra la pared, sin ningún sitio a donde ir. Su mundo estaba invadido por el dolor. No podía ver, oír ni siquiera pensar sin que el dolor fuera un punto de referencia. Cuando podía oír, oía a la gente de arriba. Buen Kami, sácalo de ahí. Se está muriendo. Rompe el sello. Apurarse. ¿En qué estaban pensando? ¿Por qué no pararon esto? El sello. Bájalo ya. ¿Por qué no pasa nada? Tiene el brazo roto. Okami, va a morir. Señor Okage, haga algo. Sacúenlo de ahí. Detengan la pelea. Que alguien baje y lo ayude. No lo logrará. ¡Ayuda! Rompe el sello. Sal de ahí, chico. Que alguien haga algo. Buen Kami. Ayúdenlo. No lo logrará. Él va a morir. ¿Por qué no está roto ya ese sello? Sacúenlo de ahí. Arashi. Su nombre atravesó el caótico caos de voces, silenciando la arena. Arashi levantó la vista hacia las gradas, de donde provenía la voz. Un hombre estaba de pie junto a la barandilla, cubierto de pies a cabeza con una capa negra. Sus manos descansaban sobre algo parecido a un bastón. Le daba un aura de juez. La capucha le cubría el rostro tan completamente que nadie podía verle, pero no necesitaba ver su cara. Él sabía quién era. Era su Jiji. Él estuvo aquí. Él estaba mirando. Captó la atención de todos, incluido su nieto. Bajó la mirada hacia la arena, con ojos ocultos que lo miraban fijamente. ¿Eso es todo? Algo cambió en Arashi. No sabía qué. No, eso no es verdad. Él sabía lo que era. Era ira. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a decir eso? Arashi había dado lo mejor de sí desde que nació. Todo lo que le habían dado, lo hacía con todas sus fuerzas, y a veces incluso más. Sin embargo, por mucho que lo intentara o lo que hiciera, siempre tenía la sensación de que nunca era suficiente. Como si debiera hacer más. Podría hacer más. Intentó hacer más. Pero su abuelo no pensaba lo mismo. Después del entrenamiento que habían hecho juntos. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a hacer esa pregunta? ¿De verdad pensaba tan poco de él? ¿Fue tan trivial lo que hizo? No, no lo fue. Y si no le gustaba era su problema. Que le jodan. No, mejor aún, que se joda. Que te jodan, Jiji, pensó Arashi. La ira corría por sus venas como fuego, quemándolo con el deseo de ponerse de pie. Se aferró a ese pensamiento y a ese deseo. Miró a Jiraiya mientras se ponía de pie. Quería vencerlo, ahora más que nunca. No solo quería. Iba a vencerlo. De una vez por todas, iba a demostrar su valía y a olvidar lo que su abuelo pensaba de él. Pero antes de dar otro paso, se detuvo. Algo surgió de su memoria, algo que su abuela y su padre les habían dicho a él y a Natsumi cuando eran pequeños. Un dragón no se acobarda ante un enemigo poderoso. Un dragón caza. Jiraiya era un enemigo poderoso, de eso no había duda. No podía simplemente luchar contra él. Necesitaba cazarlo, luchar con más inteligencia y rapidez. Y tenía que hacerlo con un solo brazo. Sacó un par de pastillas de soldado y se las metió en la boca. El dolor se alivió lo suficiente como para poder ver el mundo con claridad. Sacó una cuerda y se ató el brazo roto al pecho, con la mano apoyada en el costado. No era perfecto y probablemente le reprenderían por ello más tarde, pero tendría que conformarse por ahora. Jiraiya lo miró.
¿Aún vas a pelear, verdad? Preguntó. Sí. Él sonrió. Bien. Espero que puedas vencerme. Sacó un alambre, lo sostuvo en la boca y sacó un kunai. Logró hacer un nudo alrededor del pomo, lo suficiente para asegurarlo momentáneamente. Empezó a blandirlo, dejando que ganara impulso. Una vez que giró tan rápido que se convirtió en un círculo borroso, dio un paso adelante y blandió el kunai. El kunai se movió hacia adelante como la picadura de una abeja. Jiraiya levantó el brazo en guardia. Silenció su muñeca, pero eso fue todo. La herida sanó al instante. Aún así, ocurrió. Eso era lo que Arashi necesitaba. Retiró el kunai con fuerza y mantuvo el impulso. No hizo nada especial con el látigo improvisado. Se arriesgaba a sufrir más lesiones si lo hacía. Jiraiya hacía lo mínimo para defenderse. Recibía cortes del kunai cuando no debía. Arashi lo observaba con cuidado. Esto podría ser un señuelo para infundirle una falsa confianza. Esa cautela resultó ser acertada. Al esquivar el kunai, Jiraiya lo atrapó en el aire, sujetándolo por el mango. El alambre se tensó entre ambos. ¿Y ahora qué? Le preguntó Jiraiya a Arashi. Parecía que estaba atascado. Eso era lo que el rubio quería. Agarró el alambre con los dientes y acercó su mano libre a la atada. Hacer los sellos manuales en ese ángulo era complicado, pero no podía detenerse por eso. Y lo logró. Katon, Rika no Jutsu, estilo de fuego, Jutsu de fuego de dragón. Gritó con los dientes apretados. Exhaló y el fuego empezó a arder en el cable. Recorrió toda la longitud del cable y se prendió en el brazo de Jiraiya. Para estar muerto, ardió de forma impresionante. Aunque soltó el cable ardiendo, su brazo seguía en llamas. El instinto lo activó e intentó apagarlo agitando el brazo y dando un manotazo. Arashi usó la distracción. Sacó una etiqueta explosiva y otra de humo, y las arrojó. Se engancharon al brazo en llamas y detonaron. El muerto quedó repentinamente envuelto en una columna de humo. Su visión se nubló. Lo único desagradable fue la ausencia de gritos desde dentro. Se precipitó entre el humo y se dirigió hacia quien debería haber atacado desde el principio, el titiritero de Jiraiya. Mientras corría, sacó más etiquetas y las dejó caer al suelo, dejándolas esparcidas por la arena. Kabuto no pareció preocupado al verlo venir. Lo único que hizo fue cambiar de postura para estar preparado para lo que venía a continuación. Mantuvo la mirada fija en el rubio. Arashi se desvió en el último momento, lanzándole la etiqueta de granada aturdidora que había sacado directamente a la cara. En cuanto lo soltó, saltó de lado, rodando. Cerró los ojos y encorvó los hombros lo mejor que pudo para protegerse los oídos. Vivía bien al salir del papel, pero le zumbaba un poco el oído. Podía soportarlo. Kabuto parecía más afectado que antes. Bien. Cargó contra el hombre, preparando otro kunai. Vio a Jiraiya abalanzándose sobre él desde un costado. Reaccionó, girando y lanzando el kunai. Lo desvió con el suyo. Esto le dio a Arashi el momento de activar las defensas en el suelo. El muerto quedó atrapado en las explosiones, bloqueándolo de nuevo. El genin se giró hacia Kabuto. Saltó hacia él con una estocada. Kabuto lo miró con una sonrisa divertida. Buen intento. Se apartó, dejando que el rubio cayera al suelo. Mierda, debe haber vuelto a ver, pensó mientras rodaba para ponerse de pie. ¿Cómo era posible? Esa granada aturdidora debería haberlo desequilibrado durante varios segundos. No había tiempo para pensar en ello. Tenía que desequilibrar a Kabuto. Se dio la vuelta, con otra granada aturdidora lista. Jiraiya se abalanzó sobre él, recuperándose ya de la explosión. Le lanzó la granada aturdidora a Kabuto. Esta vez, se giró y cargó contra Jiraiya. Esperaba que, al contrarrestar a Kabuto con la granada aturdidora, su control sobre Jiraiya se redujera. Sacó otro kunai y se lo puso entre los dientes. Con una mano agarró las placas y se las pasó a la otra. Jiraiya asestó un fuerte golpe con la palma. Arashi esquivó el golpe, manteniéndose agachado. Al pasar, le dio una palmada a las placas en las piernas. 3 más recibieron palmadas en la espalda. Una vez que hubo suficiente distancia, el rubio usó su mano sana para activarlas. La explosión le arrancó las piernas a Jiraiya y le reventó la espalda. Cayó al suelo. Arashi saltó sobre su espalda, usando las rodillas para inmovilizar sus brazos. No estaba seguro de si funcionaría, pero no lo sabría hasta que lo intentara. Si Kabuto pudiera meterle una placa en la cabeza, tal vez podría sacarla. Pero sus dedos solo tocaron cabello y luego piel. No iría más allá. Maldición. Necesitaba pensar en otra cosa.
Tal vez si se cubría la mano de chakra, funcionaría. Ciertamente era Ar y Hiso. Se movió justo a tiempo para evitar las agujas en la ingle, pero sus piernas seguían apuñaladas. No se levantó del muerto mientras rodaba y seguía rodando. El dolor en las piernas se sumaba al que ya sentía. El dolor volvía a nublar su mundo. Tenía que terminar esta pelea antes de que empeorara. Jiraiya se puso de pie, ya recuperado. Su espalda tampoco parecía haber sufrido daño alguno. Arashi no podía creerlo. ¿En serio? No pudo evitar preguntar. Lo siento, chico, le dijo Jiraiya. Pero tendrás que hacer algo más, algo mejor para vencer este jutsu. Lo supuso con bastante facilidad. La pregunta era ¿qué? Bajó la mirada hacia su mano rota. Tal vez ese jutsu podría usarse aquí. No lo terminó, pero casi. Quizás lo que necesitaba era un ataque de inspiración. ¿Qué mejor lugar para tener uno que en un campo de batalla? Ponte serio, Arashi, se dijo. No lo conseguirías en un mes. ¿De verdad crees que lo conseguirías aquí? No, tendría que encontrar una solución. Necesitaba ser astuto. Más que eso, necesitaba vencer a ese tipo. Jiraiya no le dio tiempo a pensar. Ranjishigami no Jutsu, Jutsu de melena de león salvaje. Su cabello creció desmesuradamente, formando unas fauces enormes que probablemente parecían las de un león. Lo embistió. Lo esquivó, pero lo alcanzó. Al caer al suelo, se curvó y volvió a embestirlo. Esta vez recibió toda la fuerza. Rebotó en el suelo, intentando frenar su impulso. Solo se detuvo cuando el pelo lo agarró y lo lanzó por los aires. El muerto se acercó a él. Su cabello estaba desparramado como electrificado. Eso se debía a que aún lo sujetaba. Jiraiya extendió la mano y lo agarró por el cuello. El cabello lo soltó una vez que la mano lo rodeó, volviendo a su longitud normal. Lo siento, chico, dijo Jiraiya con solemnidad. Lo intentaste y fue un buen intento. Pero no servirá de nada. Aplasta su garganta, Jiraiya, ordenó Kabuto. Mátalo. Jiraiya empezó a apretarle la garganta. Poco a poco, presionaba la garganta de Arashi. De repente, el aire se volvió preciado. Arañó la mano que le apretaba la garganta, intentando cualquier cosa para liberarse. No funcionó. El dolor regresó con toda su fuerza. Su visión empezó a nublarse, a perder el foco. Él no dejó de luchar. No podía dejar de luchar. Vamos, piensa. Se dijo. Piensa. Piensa en algo. Tienes que salir de esto. Piensa en una manera. Pero no había nada. La mano de Jiraiya seguía apretándole la garganta. Su vista comenzaba a nublarse. ¿Era esto? ¿Qué darías por ganar? Era una voz en el fondo de su mente, débil pero fuerte. Sonaba extraña pero familiar. La pregunta, sin embargo, lo desconcertó. ¿Eh? ¿Qué darías por ganar? Yo no. ¿Qué darías por ganar? Yo. ¿Qué darías por ganar? La voz no cambió de tono. Era curiosa, pero también insistente. Quería saber su respuesta. Solo había una. Todo. Lo daría todo. No necesitaba ganar esta pelea. Él quería ganar. Quería vencer a Jiraiya y ganar. Bien, dijo la voz. Casi parecía sonreír. Entonces llévatelo todo. Boom. Todos en el estadio se quedaron mirando mientras Arashi prácticamente explotaba de poder. Su chakra brotó de su cuerpo y lo envolvió, elevándose por los aires. Golpeó la cúpula del sello, presionándola, estirándola más de lo debido. Pero él solo era vagamente consciente de ello. Estaba más concentrado en su cuerpo. Sentía como si su dolor se disipara. Su segundo, tercer y cuarto aliento lo habían alcanzado. Más aún, sus sentidos estaban a flor de piel. Podía ver mejor que nunca. Había tanto poder recorriéndolo. Era abrumador. Su sangre ardía y lo impulsaba a seguir. Con el poder llegaron un conocimiento instintivo y fuerza. Agarró el brazo de Jiraiya y lo obligó a bajar, dejando que sus pies tocaran el suelo. Una vez allí, adoptaron la postura correcta. El muerto intentó liberarse, pero su agarre, potenciado por chakra, lo mantuvo inmovilizado. Arashi le arrancó el brazo roto de las ataduras. Los huesos se asentaron y sanaron al instante. Lo retiró, canalizando su chakra hacia él. Jiraiya observó cómo el chakra comenzaba a tomar forma en el brazo y el puño. Primero arremetió con furia, pero luego se retrajo, tomando la forma adecuada, conservando aún su poder. El jutsu se agitó y giró alrededor del brazo, desde el puño hasta el codo. Al completarse, oyó un zumbido distintivo. Un zumbido que solo había oído en un jutsu.
Al oírlo y ver el ciclón de chakra contenido alrededor del brazo, abrió los ojos de par en par al comprenderlo. Eso. Rasengan, puño en espiral. Arashi rugió con todas sus fuerzas, golpeando el jutsu directamente en su estómago. Por un segundo, pareció que nada había pasado. Entonces, el jutsu golpeó a Jiraiya con tal fuerza que salió volando, girando violentamente, perdiendo el control. No se detuvo hasta que chocó contra la pared, justo contra el sello. Quizás fue el impacto debido al jutsu, al chakra de Arashi tensándolo, o al shinobi intentando deshacerlo, o quizás fue una combinación de los tres que el sello se rompió. En cualquier caso, estaba roto, permitiendo que Arashi saliera si quería o buscara ayuda. Pero nadie se movió. Estaban demasiado absortos por lo que acababan de ver. Jiraiya estaba desplomado contra la pared, aparentemente muerto. La parte delantera de su ropa estaba hecha jirones por el jutsu. No se movía. ¿Lo habría hecho Arashi? El genin en cuestión permanecía en el mismo sitio, respirando con dificultad. La columna de chakra que había absorbido se había agotado. Le dejaba las piernas temblorosas. Nunca se había sentido tan cansado. Sentía una necesidad imperiosa de caer inconsciente. Pero no podía. No cuando su oponente aún podía levantarse. Pero no sabía si podría seguir luchando. Su chakra estaba prácticamente agotado. Si hubiera usado más, podría haber muerto. Como temía, Jiraiya se puso de pie. Su grave herida ya estaba cicatrizando. Mierda, pensó Arashi. ¿Qué hace falta para matarlo? Un borrón pasó por encima. De repente, Jiraiya quedó clavado contra la pared con una espada atravesándole el corazón. El movimiento lo sorprendió. Surgió de la nada. Entonces miró al hombre que sostenía la espada y se echó a reír. Maldita sea, Naruto, dijo con cariñosa alegría. Te has vuelto viejo. Naruto no dijo nada. Sacó su zanpakuti y se la atravesó en el cuello. La cabeza de su antiguo sensei salió volando por los aires. Esta y el cuerpo se desvanecieron en cenizas, dejando solo los restos de Genbu. Se dio la vuelta y envainó su arma. Sentía todas las miradas del estadio sobre él en ese momento. Los que no lo sabían vieron una leyenda de la que solo habían oído hablar. Los que sí vieron a alguien a quien alguna vez consideraron amigo. Pero todos lo vieron y no apartaron la mirada. Mírate, eres el centro de atención, comentó Kurama alegremente. ¡Qué espectáculo! Esa no era la intención. A todos los efectos, Arashi había ganado la pelea. Simplemente la terminó para que así fuera. Que todos lo miraran con desprecio no era algo que considerara en ese momento. Ya es demasiado tarde para echarse atrás. ¿Qué vas a hacer? Para empezar, no dijo nada. Miró hacia las gradas, justo donde estaban sentados los demás 11 de Konoha. Shikamaru, Lee y Hinata parecían neutrales mientras observaban sus rasgos, comparándolo mentalmente con su aspecto la última vez que lo vieron. Sin embargo, Sasuke y Sakura eran diferentes. Su neutralidad estaba teñida de esperanza. Por esa única esperanza, supo que nunca se habían dado por vencidos. Nunca volvieron a buscarlo, pero aún albergaban la esperanza de que algún día regresara. No estaba seguro de cómo sentirse al respecto. ¿Debería molestarle la idea o debería alegrarse de que aún lo consideraran amigo? Era una extraña mezcla de emociones. Descartó el pensamiento. No importaba. Lo importante era su nieto, de pie frente a él en la arena. Arashi mantuvo la mirada fija en su abuelo mientras se acercaba. No te desmayes, se dijo. No podía desmayarse ahora. Si lo hacía, se sentiría menos. Naruto no dejó de caminar hasta llegar a su nieto. Ninguno de los dos dijo nada. Se miraron fijamente, uno cansado pero decidido, el otro tranquilo y resuelto. Para quienes los observaban, nunca había sido tan obvio que eran parientes directos. Aunque el cabello de Naruto se había vuelto gris, mientras que el de Arashi aún era rubio, compartían la misma erección. El rostro de Naruto estaba marchito y arrugado, pero los rasgos generales eran los mismos. Y lo más obvio era que compartían los mismos ojos azules. El silencio se rompió cuando Naruto abrazó a su nieto con fuerza. Lo hiciste bien, Arashi, le susurró al oído. Lo hiciste bien. Al oír esas palabras, Arashi casi se desplomó sobre él, cayendo finalmente inconsciente. Sabía que podía porque estaba a salvo. Kabuto decidió que ya era suficiente. Era hora de aceptar lo que había venido a buscar. Muy conmovedor, dijo en voz alta, caminando hacia ellos. Ahora. Nadie estaba seguro de lo que pasó después. El día, que había sido despejado y soleado, se había oscurecido repentinamente y se había convertido en una tormenta mortal.
Las nubes aparecieron sobre el estadio de repente. Eran oscuras, amenazantes, y amenazaban con acabar con la luz del día. Una sensación de frío lo invadió todo, provocando escalofríos en la gente. Era como si les hubieran arrebatado todo el calor. Eso no fue lo único que les recorrió la espalda. Junto con él llegó el miedo. Pero simplemente llamarlo miedo no bastaría para comprenderlo. Era un miedo exacerbado al máximo, y luego más allá. Era el tipo de miedo tan abrumador que uno no podía evitar pensar solo en él. Consumía los sentidos. La gente quería huir, pero sus cuerpos permanecían pegados a sus asientos. No podían moverse. Solo podían mirar fijamente sin pestañear. Cuanto más abrumados estaban, más sentían que la sensación cobraba forma. Sus ojos miraban nerviosamente hacia el techo. Era un error, porque tenían razón. Algo estaba allí, cerniéndose sobre todos ellos. Nadie podía describirlo con detalle. Solo podían decir que parecía sacado de sus peores pesadillas, su miedo más profundo hecho realidad para atormentarlos hasta el fin de sus días. Más de una persona vació sus tazones en las gradas, manchando los asientos. Varios civiles cayeron inconscientes porque eso era preferible a lo que les estaban imponiendo. Los shinobi, especialmente los veteranos, pudieron resistir mucho mejor porque sabían lo que estaba sucediendo. Era instinto asesino. Pero, una vez más, esa simple explicación no justificaba la experiencia completa de lo que estaba sucediendo. Algunos de los shinobi de menor rango también comenzaron a caer inconscientes. Sin embargo, a pesar de todo lo que sintieron los espectadores, ellos solo estaban al margen. Kabuto estaba directamente en el centro. Todo lo que ellos sentían, él lo sentía multiplicado por 10. No solo sentía miedo. Experimentaba ira, rabia, un deseo abrumador de matar. Presenció su muerte de diversas maneras, cada una con sus propias variantes, y cada una más espantosa y aterradora que la anterior. Quedó paralizado como la multitud y no podía moverse aunque quisiera. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había cometido dos errores al rebelarse. 1. No consideró la posibilidad de que Naruto estuviera aquí. 2. No corrió en el momento en que Naruto se rebeló en el estadio. Lo que empeoró todo fue que Naruto seguía de espaldas a él. Esa opinión cambió cuando esa cabeza empezó a girar, centímetro a centímetro. Con cada centímetro, la abrumadora totalidad crecía. Si antes había pensado que era lo peor, ahora estaba completamente equivocado. Finalmente, Naruto lo miró a los ojos. Sus labios se abrieron en una mueca y sus ojos eran un infierno ardiente. Tú, dijo con una calma mortal, concentrando toda su fuerza en su instinto asesino. Tenía casi una década para alimentar ese instinto hacia el asesino de su familia. Y ahora, lo estaba ahogando en él. De alguna manera, Kabuto encontró la fuerza para moverse. Se dio la vuelta y huyó del estadio. Naruto se quedó donde estaba, abrazando a su nieto. Por mucho que quisiera perseguirlo, se quedó donde estaba. Hasta que Sasuke y Sakura saltaron a la arena. Ella le quitó a Arashi. Lo tenemos, le dijo a su antiguo compañero. Vete. Asami vio a su sensei desaparecer de un solo paso. Fue tan rápido que, si no lo conociera, habría sido asombroso. ¿Vamos tras él?, le preguntó a Zuko. No, dijo, sosteniendo a Natsumi en sus brazos. Naruto se la había entregado antes de levantarse y caminar hacia la barandilla. Su expresión era sombría. ¿Por qué? Miró a los demás adultos. Tenían la misma mirada sombría. Tu y Tano también vieron sus expresiones. Todos se preguntaban qué estaba pasando. Solo había visto a Naruto tan furioso una vez, cuando se enfrentó a Jian por la muerte de Soshin. Terminó destrozando media ciudad república persiguiéndolo. Kabuto no paró de correr hasta que regresó a su escondite, a 48 kilómetros de Konoha. En cuanto entró en la cueva y descendió al laboratorio subterráneo, pudo respirar con más facilidad. Pero también estaba furioso. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Maldijo al cruzar la entrada desde las escaleras. Sus pasos arrastrados resonaron por la cavernosa habitación. Ahora lo irritaba. ¿Cómo se arruinó tanto? ¿Cómo? Debería haber sido fácil. No importaba. Fue un revés, nada más. Se reagruparía y tomaría represalias. Tendría lo que había logrado y recuperaría lo que era suyo. ¿A dónde crees que vas?, preguntó aquella voz tranquila desde atrás. Se detuvo y se dio la vuelta, con la capucha aún cubriendo casi toda su cabeza. Aún podía ver al anciano de pie en las escaleras. Ah, Naruto. Me encontraste. Recuperó la calma. Con ella, la confianza. No fue difícil. Solo tuve que seguir el rastro del miedo.
Él ignoró la indirecta. Supongo que tienes preguntas. No. Ya sé lo que hiciste. Su rostro era sereno, pero letal. Sus manos aferraban con fuerza la empuñadura de su arma. Asesinaste a mi hijo, a mi nuera y a mi esposa. Cada término que usaba era más duro que el anterior. Secuestraste a mi nieta e intentaste lavarle el cerebro a mi nieto. Lo hice y más, dijo Kabuto sin vergüenza. Disfrutó viendo esos ojos apretarse de dolor. Debo admitir que fue un buen detalle el que hiciste con la orden mental. Un cambio tan sutil. Si no hubiera escuchado, me habría quedado perplejo al ver cómo lo hiciste. Exageró un poco. Se dio cuenta de cómo el anciano cambió la orden al cambiar las palabras y convertirla en una pregunta. No finjas. ¿Te molestó no poder controlar a Arashi? Hizo una mueca. Un pequeño contratiempo que me aseguraré de corregir. Lo dudo. Miró al otro hombre con desprecio. Eres un estafador, Kabuto. ¿Qué? ¿A manipular los exámenes y luego aparecer en el tercer examen? Eso es algo que Orochimaru hizo no una, sino 2 veces. No se te ocurre nada original, ¿verdad? No lo sabía. El muy idiota. Kabuto sintió una satisfacción salvaje con eso. Si eso es todo lo que puedes ver, estás ciego. Nunca verás lo que he hecho antes de que sea demasiado tarde. Cuando lo haga, me encontrarás sobre tu cuerpo destrozado, riendo. No, no lo harás. Sus manos se movieron hacia la vaina. Kabuto rió burlonamente al ver eso. ¿Crees que puedes pelear conmigo, Naruto? Parecías aterrorizado en el estadio. No estaba preparado. Ahora ya no lo estoy. Naruto se llevó el arma al pecho, sosteniéndola como si estuviera listo para desenvainarla. Kabuto observó el movimiento con desdén. ¿De verdad crees que puedes pelear conmigo con esa cosa? Sí. Qué gracioso. Cambió de postura, irguiéndose. Pero lo sé todo sobre esa arma. Lo sé todo sobre la primera versión. Y lo sé todo sobre la segunda. Observó al anciano. Estaba inmóvil. No creías que lo supiera, ¿verdad? También sé que de los 3 que empuñan esas armas, tú eras el único que no pudo dominar la segunda. Te has estancado, Naruto. Mientras que yo me he vuelto mucho más fuerte. Se irguió, dejando caer su capa. Dejó que Naruto lo viera en todo su esplendor, con su serpiente arqueándose tras él, siseando con siniestro. He logrado lo que Orochimaru no logró, maestro modo sabio. He evolucionado de serpiente a dragón. ¡Ey! Bankai. La Zanpakuto se le cayó de la mano. Golpeó el suelo y se hizo añicos. Jinchuriki no Itami, dolor del poder del sacrificio humano. Kabuto se quedó en silencio mientras el poder inundaba la cueva. El suelo tembló bajo sus pies y su piel se enfrió. Abrió la boca, pero no salió nada. Te equivocas, le dijo Naruto, con su poder rodeándolo por completo, pero cubriéndolo como una segunda piel. Dominé esta forma, solo que nunca sentí la necesidad de usarla. Felicidades. Me has dado esa necesidad. Una mirada fría y dura se encontró con la de los temerosos. Podría hacerlo rápido, pero no lo haré. Hiciste daño a mi familia, Kabuto. Nos separaste, nos alimentaste con mentiras, con la esperanza de usarnos para matarnos. Morirás, lenta, dolorosa y agonizantemente, y disfrutaré cada instante. Ahora, levantó la mano, señalando con el dedo a su víctima, grita. Kabuto hizo lo que le dijeron, gritando de miedo cuando todo se derrumbó sobre él.